menos vas a ganar el partido. Pues a nosotros nos pasa igual. Hoy nos acompaña Pedro Fernández, abogado de Vox. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, España. Un auténtico Cristiano Ronaldo de los medios de comunicación y del derecho, donde, ya saben ustedes, en el Tribunal Supremo, Vox está ejerciendo la acusación popular en la causa contra el proceso golpista de Cataluña contra España. Don Pedro. Efectivamente, estamos, como siempre digo, las circunstancias nos han colocado ahí e intentamos hacerlo lo mejor posible. Luego le voy a preguntar por algún, claro, es que decir compañero de profesión no es exactamente, bueno, por un siniestro personaje que se hace pasar por abogado y contra el que Vox pues ya ha puesto también, por así decirlo, el punto de mira, ¿no? Porque es un elemento nefasto. Sí, efectivamente. Se trata de la demanda que se formuló por Puigdemont y otras 4 huidos en Bélgica. Entonces, bueno, pues con la demanda, pues presuntamente presentaron una traducción falsa y como consecuencia de eso, pues hemos formulado esa querella, esa ampliación de querella, porque inicialmente la presentamos frente a la magistrada belga y a posteriori ampliamos contra esta persona y sus clientes por falsedad documental. Este presunto abogado del que estamos hablando es Gonzalo Boye, que se ha visto envuelto en distintos escándalos, que, bueno, es de estos personajes, es un poco como, salvando las distancias, pero viene a ser un Willy Toledo de la abogacía, es decir, un personaje que siempre está, no sabemos muy bien cómo se las apaña, pero siempre está cerca de lo peor, suponiendo que él mismo no sea lo peor de lo peor, es decir, pues terroristas, asesinos, la gentuza más incalificable, bueno, pues este elemento siempre está cerca de alguna forma. Sí, siempre está rodeándose de buenos amigos. Exactamente. Iván Vélez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván. A vosotros por la invitación. Empiezas temporada con nosotros. Temporada, ¿Qué tal ha ido el verano? Bien. Pues nada, he estado por mi pueblo retirado. Buena tierra, ¿eh? Buena, hombre, claro. Buenísima tierra, la mía. Que hay que visitar siempre. Claro que sí. Claro Cuenca. Que sí. Cuenca. La Sierra de Cuenca, concretamente. Una auténtica maravilla. Dentro de un ratito, a partir de las 9, va a estar con nosotros también Polonia Castellanos, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, que nos va a contar las últimas andanzas, por decirlo de algún modo, de ese otro siniestro personaje, el presunto actor Guillermo Toledo, que ayer fue puesto en libertad provisional por parte del juez. Ya saben que se cagó en lo más alto, con perdón por la expresión. Y ayer cuando salía dijo algo así como que todos los ultracatólicos, no sabemos muy bien a qué se refiere a católicos coherentes, me imagino, ¿no? Bueno, lo que para él son ultracatólicos deberían desaparecer de la faz de la tierra. Además, de alguna forma vino a justificar los crímenes contra religiosos durante la Guerra Civil, motivo por el que la Asociación de Abogados Cristianos va a ampliar la querella que ya había interpuesto contra este nefasto personaje. Yo creo que esto es muy importante que se haga en España. Bueno, yo creo que el tema de la libertad de expresión, hasta que no se establezcan límites claros, si es posible, porque muchas veces es complicado, pues no va a haber más remedio que formular querellas para que los juzgados se vayan pronunciando, porque hemos llegado a un punto en que al amparo de este derecho pues se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen bien estos compañeros de la Asociación de Abogados Cristianos de defender bueno, pues claro, que les sean respetados su forma de pensar. Vamos. Algunos periodistas, por supuesto entre ellos está este humilde comunicador que les habla, desde hace muchos años venimos diciendo, y somos periodistas los que lo decimos, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como ninguno debe serlo. Los derechos, para que sean derechos, deben tener límites. Si no tienen límites, no es un derecho, es otra cosa, es un derecho de pernada. Pero los derechos tienen que tener sus límites, y el derecho a la libertad de expresión choca con otros derechos que son igual de importantes e ilegítimos, mucho más en un Estado de Derecho democrático, como son, por ejemplo, el derecho al honor, o el derecho a la intimidad, o el derecho a proteger los sentimientos más nobles de las personas, como son los sentimientos religiosos, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Sí, es tan evidente que parece mentira que todavía tengamos que estar explicándolo, ¿no? Efectivamente, no hay un derecho que se pueda ejercer de forma ilimitada, que normalmente el límite viene establecido por el derecho del otro
a ser respetado. Claro. Y entonces, bueno, pues el problema es que en este país parece que lo de limitar la libertad de expresión todavía estamos con algunos complejos. Iván, ¿algo sobre este tema? Sí, no, añadir, que espero no equivocarme, ya que está aquí Pedro, pues me podrá corregir. La detención de Guillermo Toledo se produce por no presentarse ante el juez, ¿verdad? Eso es, ahora me imagino que... Lo digo porque él, claro, se reviste como una especie de... pues no sé cómo calificarlo, de adalid de la lucha contra un catolicismo opresor, que bueno, que eso es una completa ficción, ¿no? La Iglesia Católica no oprime a nadie y además pues no atraviesa precisamente su mejor momento, y habría muchísimas críticas que hacerle en relación a su falta de ortodoxia. Voy por ahí. Sí. Lo que pasa es que este individuo se convierte en algo que además tiene mucho que ver con el cristianismo, o finge ser una especie de mártir, pero no, lo que ha hecho es no presentarse. Claro. Y no se ha presentado, entonces claro, lo detienen, porque tiene que dar la cara, y de hecho lo han vuelto a soltar, no está en una mazmorra. No, pero además lo han soltado sin ningún tipo de... Claro. Y luego, pues, yo también estoy de acuerdo, la libertad de expresión, pues sí, por supuesto, no podemos estar amordazados todo el día, yo también porque la palabra circula mucho, ¿no? Pero tampoco se trata de que haya barra libre y yo pueda insultaros ahora mismo y decir que es mi libertad la que me ampara de expresión, ¿no? O sea que sí que tiene que estar regulado de algún modo. Y luego ya por último, ¿no? Luego además a mí este ataque a los ultracatólicos y este cuento que se ha fabricado él mismo me parece completamente ridículo. Me parece que hace el ridículo y me da la sensación de que Guillermo Toledo va a poder trabajar solamente en sus ambientes, que los tiene, y luego pues se ha convertido pues en esto, en una especie de representante pues de una actitud completamente pedestre, porque además es que no fundamenta nada de lo que dice, son puros insultos, ¿no? Yo no le veo ningún sentido, me parece una grosería absoluta. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, luego a partir de las 9 con doña Polonia vamos a poder ampliar sobre este tema. La noticia de las últimas horas, bueno, pues ya lo saben ustedes. Además, compruebo que los departamentos de prensa, por lo menos el del gobierno, madruga mucho. Porque ya ayer estaba en marcha a las 7 de la mañana y hoy igual. Hoy ya desde las 7 está lanzando información a los distintos medios, señal de que están preocupados. Ya el semblante y las palabras y los gestos de Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso ya denotaban que no está precisamente en su mejor momento, estaba extremadamente nervioso y muy agresivo y ha debido poner a su gente a trabajar. Ha debido decir, vamos a despertar porque si no, hemos cumplido 100 días pero no cumplimos 200. Han lanzado un comunicado desde Moncloa aclarando que la tesis doctoral de Pedro Sánchez ha superado los controles académicos para detectar plagios. A lo largo del día se va a hacer pública en Internet, eso ya lo saben, el trabajo académico del presidente, tal y como se comprometió ayer tras esa polémica. Fuentes del gobierno informan de que la tesis de Sánchez ha pasado la verificación de las herramientas Turnitin, no sé si se dice así, no la conozco, Turnitin, que se emplea en la Universidad de Oxford, y Plaxcan, referencia en Europa, después de ponerse en cuestión por las informaciones de varios medios de comunicación que aseguran que plagió trabajos de otros autores y documentos oficiales. Hoy el periódico ABC, que fue uno de los diarios que ayer pues con más profusión daba esta noticia, asegura en portada que Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal que luego le dio el cum laude. Juan Padilla, que es esta persona, firmó al parecer 2 publicaciones meses antes con Sánchez, plagiadas casi íntegramente y sin citar en la tesis a la que el Tribunal de Amiguetes, como le han dicho al ABC, como lo han calificado precisamente fuentes de esa universidad, otorgó esa máxima calificación. Además, dice el diario que la tesis también plagia al Ministerio de Política Territorial. Contiene un párrafo plagiado y sin citar al Ministerio. Estas son las últimas informaciones que se reafirman de alguna manera con el editorial del periódico ABC, titulado de manera muy concisa, ABC se reafirma, por tanto no rectifica nada de lo publicado en el día de ayer. No sé cómo estáis viendo toda esta cuestión los dos, Pedro y Iván. Bueno, el tema de los máster, bueno, pues lo que se ha destapado primero es una enorme corrupción en el ámbito formativo, eso por un lado. Y por otro lado, yo había escuchado que la dimisión de la ministra de Sanidad en los últimos días en relación con su máster era una estrategia
del Partido Socialista, o podría ser una estrategia del Partido Socialista para presionar a Pablo Casado, también con un problema con su máster en su día, ¿no?, que hizo. Realmente, si esto es así, desde luego la estrategia es, en fin, es realmente disparatada, porque realmente lo que ha provocado es ejercer presión sobre sí mismo. El señor Pedro Sánchez ahora mismo está en una situación bastante delicada, entre otras cosas porque ha elevado el listón tanto con respecto a su ministra que es que no le va a quedar más remedio probablemente que dimitir, que no lo va a hacer, o convocar elecciones anticipadas. Ya veremos, a ver. La verdad que es una situación muy complicada para el presidente. Iván. Sí, yo también comparto un poco lo que dice Pedro. Hay una burbuja formativa evidente. Hay que decir que además, en el caso de Pedro Sánchez, ya el rumor de que ahí había algo turbio pues lleva corriendo muchos meses, mucho tiempo. Hombre, y desde las primarias. Claro. Y la filtración aquella que cuentan de que según se dice Miguel Sebastián pues lo dijo un día así tomando unas copas o lo que fuera, o tomando algo. Claro, fabricar candidatos no es fácil. Y luego además ellos mismos están cautivos de un formalismo según el cual el candidato tiene que tener tesis doctoral o máster o no sé qué, no sé por qué lo tiene que tener, porque si estamos en una tan cacareada democracia, pues igual podrá ser presidente del gobierno un arriero, iba a decir, si es que existieran ya esos señores, que un tío que tiene una tesis doctoral, porque claro, luego además el formalismo de tenerla pues obliga, por las prisas y otros factores, si no a plagiarla, que eso estará por demostrar, aunque no huele bien la cosa porque parece ser que no citan condiciones y tal, pues sí que obliga a hacer trabajos mediocres que te los pasan tribunales, pues seguramente de amiguetes, y que, vamos, que yo no lo digo sin ningún asomo de escándalo. Yo soy consciente de que esto funciona así probablemente en todos los partidos, pero habría que denunciar el hecho de que es un auténtico formalismo y no sé, una panda de pijos, por decirlo así coloquialmente. Tienen la necesidad de revestirse con unos títulos que yo los veo innecesarios. No aporta nada que Sánchez tenga una tesis o 200 y luego resulta que no distingue, o sea, que acepta la idea de nación plurinacional, o sea, y tonterías por el estilo que demuestran que en realidad es una marioneta de algunos poderes. Poderes financieros, poderes mediáticos, porque esto sale cuando sale, poderes regionales y de todo tipo. Entonces el problema para mí ya no es que sea un pillo que le hayan ayudado o haya copiado, lo que sea, sino que es presidente del gobierno y no ha llegado en condiciones para serlo, porque es evidente que tiene connivencias con el separatismo, y eso es completamente inadmisible. Yo creo que este análisis que está haciendo Iván va muy en la línea de lo que yo les quería también decir. Muchas veces lo que ocurre en la política española, en la política y derivados, medios de comunicación, etcétera, es que se establecen debates que no van a la raíz de las cosas, que se quedan, digamos, en lo superficial. Y entonces, el debate de esta cuestión se ha planteado en los términos de si es grave o no que se plagie, que se mienta, que se oculte. Va por ahí el debate. Es decir, si un presidente de gobierno puede seguir siendo presidente después de haber mentido, de haber ocultado o de haber plagiado. Pero es que yo amplío la cuestión y voy más allá de eso. Y planteo una cuestión de la que he hablado muchas veces en la radio, que es el nivel de nuestros políticos. El nivel moral, el nivel político y el nivel cultural. Hoy dice el periódico El Mundo que varios catedráticos de economía, se supone catedráticos de verdad y doctores de verdad, dicen que la tesis de Sánchez no tiene calidad y ninguna revista de prestigio la publicaría. Entre otras cosas, han dicho, la tesis se limita a hacer una recogida de datos sin que haya una hipótesis científica clara detrás. Pues sin hipótesis no hay tesis, claro. Así de claro. Mi impresión es que no es una gran tesis, como muchas otras que hay en España. Una de esas tesis chapuzas que aún se hacen en determinados departamentos y que no se deberían permitir. Que no se deberían permitir. La conclusión de estos expertos es unánime. No ha elaborado una tesis propia ni ha llegado a conclusiones originales. No es buena en términos de calidad científica y no aporta novedades académicas. Pero la hacen y le dan el cum laude. ¿Por qué? Pues porque previamente le habían preparado un tribunal de amiguetes, como hoy le dicen al periódico El Mundo, al periódico ABC, perdón. ¿Por qué? Pues porque lo importante es el titulito. Uno va con el titulito y ese titulito habilitante
personal habilitante te permite dar clase, que es en definitiva lo que quiere el que hace el doctorado. Pero es que no es ese el objetivo original de un doctorado, sino primero aportar conocimiento. Insisto, una tesis doctoral se supone que es a lo máximo a lo que se ha llegado en conocimiento sobre esa materia. No ha habido más antes de ese trabajo en esa materia que con un trabajo de tesis doctoral. Y luego, al doctorando, lo que se supone que le da es la capacidad, un nivel cultural suficiente y una experiencia como para poder dedicarse a la docencia. Claro, cuando se falsea y se manipula el espíritu de todo esto, pues se llega a auténticas aberraciones como esta que estamos viendo. Iván. No, y luego además probablemente este tipo de maniobras van encaminadas a ir colocando el excedente de gente que tienen los partidos. Efectivamente, esa es otra. Que van a las universidades afines, no vamos a decir de amiguetes, afines. Creadas por ellos. Claro, creadas por ellos. Son organismos creados ad hoc, ¿no? Sí, sí. O van a Europa, o van a agrupaciones de ámbito comarcal. Lo digo porque ayer yo estuve en una de La Mancha y fue una experiencia bastante grotesca, pero no voy a dar nombres, claro. Sí. Es decir, que hay un excedente en los grandes partidos que hay que colocar en algún sitio, porque si tú te presentas a unas primarias, si caes, ¿dónde caes? ¿En el vacío? Pues no, me imagino que el colchón puede ser pues meterte en algún sitio. Vamos, que no estamos diciendo nada raro ni nada exótico, esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa que, insisto, los medios de comunicación ponen o no ponen la lupa cuando toca o cuando deja de tocar. También digo una cosa, si le pasaran la lupa precisamente a los 350 diputados, ya veríamos los currículums. Claro. Ayer no sé dónde lo escuché yo, que un señor del PP, creo, era cirujano, no sé, tenía una carrera muy buena, destaparon que era falsedad y ahora en su currículum pone soltero. Claro. Si el problema es que eso sí que se ajusta, ¿no? Es decir, pero que un individuo, el hecho de que sea soltero no impide que sea un diputado solvente. Claro, es decir, no añade nada tener 5 másteres que además sean una pura cáscara que no tenga nada debajo. Esta semana ha salido en la tertulia el nombre de José Luis Corcuera, claro. ministro de España, que era electricista. Eso pues es. Sí. Pues tiene una idea de nación mucho más solvente que la de Dr. Sánchez. Pero no solamente eso, es que se puede ser un buen político y un buen gestor, aunque no seas doctor ni licenciado. Pues claro que sí. Si claro, es que ser político es una cosa muy especial. Es decir, dentro de ser político hay muchas virtudes humanas. No todo queda en el currículum o en los conocimientos académicos, ni muchísimo menos. Se puede ser un magnífico político, y lo sabido, podríamos enumerar a cientos de grandes políticos que no tenían una especial formación. Bueno, además, estos grandes doctores tienen que leer el Protágoras de Platón y darse cuenta que la virtud claro. No se enseña, ni la forma de hacer política. Eso está en el fragor de los acontecimientos. Me lo has quitado porque iba a citar yo a Platón y a Aristóteles, claro, porque, vamos a ver, cuando uno lee a los primeros filósofos griegos, pues por lo menos estos dos autores proponían, lógicamente, sobre todo en el caso de Aristóteles, la excelencia debe ser la que rija a los demás. Es decir, los más preparados son los que en buena lógica tienen que llegar a las tareas de gobierno. Y se supone que siempre ha sido así. ¿Cuál es el problema? Cuando la palabra democracia se desvirtúa y se manipula de una forma tan grosera y burda como se está haciendo en concreto en España, pues al final se llega a la estupidez de que cualquiera puede hacer de todo, de que todos tenemos derecho a todo. No, sí, derecho original sí, pero si eres burro de atar, si eres un absoluto indocumentado y un incapaz, se supone que no puedes estar en tareas de gobierno, se supone que tiene que haber una criba previa. O sea, es que la ministra de Sanidad que hemos tenido hasta hace 3 días, hoy dice el periódico El Mundo que un sistema antiplagio de estos digitales ha confirmado que esta señora, Carmen Montón, cuyo apellido ya dice un poco sobre ella, copió el 58% de su trabajo de fin de máster. Hizo 52 páginas y copió de la Wikipedia. De la Wikipedia. Sí. Más allá de los casos particulares, a mí lo que me parece especialmente preocupante es que, como consecuencia de la política educativa que han llevado a cabo los diferentes gobiernos durante los últimos 40 años, lo que ha provocado
es que han dejado la licenciatura y el grado actualmente ha dejado de tener valor. Claro. Y ahora el peligro que se produce con estos casos es que el doctorado va en el mismo camino, va en la misma dirección. Obviamente. Con lo cual, esto sí que es peligroso porque va a llegar un momento en que realmente el tener unos estudios superiores, como se suele decir, no va a valer para nada. Pues para ¿sabes poco. lo que te digo, Pedro? Que en este caso te voy a llevar un poco la contraria. Porque efectivamente es preocupante, pero a lo mejor es el principio para que se empiece a arreglar. Es decir, en este caso en concreto, a lo mejor cuanto peor, mejor. Porque es la forma de que con el tiempo, estoy hablando de bastante tiempo, todo vuelva a su ser y a la normalidad. Y la universidad vuelva a ser un sitio de excelencia de verdad. No que yo llevo a mi niño a la universidad porque es que tiene que tener la licenciatura, porque si no, no es nadie. Pues no, oiga, no. No. Es mejor que sea un buen carpintero o un buen fontanero o lo que quiera ser si realmente no vale para estudiar. Porque si no vale para estudiar y le regalan el título, ese título vale 0. En la práctica vale 0, porque si él no ha aprendido y no está capacitado para las funciones que se supone que va a desarrollar, pues da lo mismo en la práctica tener un título que no tenerlo. Bueno, ojalá sea así. Yo, como suelo decir, he perdido la esperanza en ese sentido hace mucho tiempo y en este en particular más todavía, porque es un proceso de 40 años en relación con lo que es la universidad, lo que es la licenciatura. Yo creo que la licenciatura ahora mismo en España, eso es insalvable como título que pueda justificar o que pueda desprenderse de él cierto nivel cultural. Yo creo que yo pierdo la esperanza. Esperemos que por lo menos el doctorado, todos estos casos que se están produciendo, pues lleguemos a tiempo para darle o mantenerle el nivel de calidad que además, que todo el mundo presume cuando... Vamos a ver, además del nivel cultural, como tú dices, que es importante, luego hay otra cosa que siempre es inevitable que haya en la función pública, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad en el comportamiento. O sea, ¿en quiénes se van a mirar los jóvenes, los chicos? O sea, si lo que ven en el gobierno, si lo que ven en el Parlamento es gente que hace trampas, que oculta cosas, que hace una tesis un trabajo con el 58% copiado, que le hacen un tribunal de amiguetes con tíos que han estado estudiando con él el doctorado. O sea, el que ha hecho los trabajos con Pedro Sánchez, según la información del periódico ABC, era doctor 2 meses antes de estar en el tribunal. Oiga, pero la gente que está en un tribunal de una tesis se supone que es gente con experiencia docente, con experiencia investigadora. O sea, don Alejandro Muñoz Alonso, que era el presidente del tribunal, que me dio a mí en mi tesis un sobresaliente cum laude, el presidente de ese tribunal, llevaba más de 30 años de docencia en la Universidad Complutense. Alejandro Muñoz Alonso ha sido una eminencia del periodismo, también parlamentario, por cierto. Claro. Es lo normal. Voy a poner un ejemplo, estaba acordándome ahora de un ejemplo de cómo está la situación. Los másteres de acceso a la abogacía, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay infinidad de másteres de acceso a la abogacía. Bueno, pues cuando se hacen pruebas por cada una de las materias, uno de los profesores, una cosa que te dicen desde la dirección de los másteres es que no se puede suspender a nadie. Porque como han pagado, no se les puede suspender. Entonces, claro, esto es indicativo de la situación en la que vivimos en cuanto al ámbito formativo. Es que esto que es una corrupción terrible. Esto que acabas de decir es norma habitual en la inmensa mayoría de las universidades privadas y todos conocemos ejemplos donde, por desgracia, no lo van a decir a lo mejor públicamente, pero en el fondo se manejan esos criterios. Como han pagado, no le podemos suspender. Pues si usted hace eso, está devaluando el título y a usted mismo como institución. Y te repito, Pedro, estoy convencido de que al final, cuanto peor mejor en este asunto. Igual que la Universidad Rey Juan Carlos no puede permitir de ninguna forma que su prestigio se desmorone ya más, porque claro, o sea, ¿qué padre inscribe a su hijo en una universidad donde está pasando esto? Hasta que no haya una investigación seria que diga, oiga, ha habido 2 o 3 casos aislados y ya. Porque si la conclusión es que esto se hacía de manera generalizada, ¿yo para qué pago o para qué llevo a un hijo mío a una universidad para que le den un título como este? Donde puede entrar uno en el sistema informático y cambiar un no presentado por un aprobado. O sea, en junio no presentado, en noviembre aprobado.
es que alguien entró en el sistema informático de la universidad. ¿Cómo que alguien? Hombre, es que es un escándalo total y absoluto. Es decir, la Universidad Española tiene que hacérselo mirar. Eso te recuerda a aquello que venía en el Quijote, ¿no? De la Universidad de Sigüenza, ¿no? Como caso de universidad con poco prestigio. Con todo mi respeto para Sigüenza, que es un sitio muy bonito, ¿no? Pero, sí, sí. Pero quiero decir que las instituciones pues tienen el prestigio que se ganan o que pierden. Y así es. Y además en España sí que ha habido una degradación del nivel educativo. Todo el mundo es consciente de ello. Probablemente tenga mucho que ver el hecho de que se ha incorporado muchísima gente, oye, y eso es muy bueno. Lo que pasa que no a costa de evaluarlo todo. Lo digo porque antiguamente digo, no sé, hace 40 años, ¿no? Tener el bachillerato era casi un título que pesaba mucho, y ahora, como dice Pedro, ni siquiera la licenciatura vale, porque claro, hay que meterte en máster. Y ello por no hablar de luego cursitos es que voy a decir una palabra un poco gruesa, ¿no? Están yendo los niños al cole. Sí, no lo voy a decir. Pues de disciplinas dudosas, de autoestima, no sé cuántos, en fin, los sofistas del siglo XXI. Entonces, pues bueno, así está el patio. Yo no me creo nada, la verdad. Qué bien, me ha gustado lo de los sofistas del siglo XXI. Son las 8:57. Hacemos una breve pausa, cogemos los cafetitos, vamos a llamar para incorporarla a la tertulia a Polonia Castellanos, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. 9:02 a.m, continuamos en la tertulia en Radio Intereconomía Televisión. Ya saben que a partir de las 9:30 ustedes también pueden opinar sobre estos asuntos de la actualidad en el 91 535 1614 o en el 533 9021. Antes, Andrea Valencia, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rafa. Vamos con un mensaje de UNICEF. ¿Alguna vez has pensado que hay vidas que dan vida? Quizá no te lo habías planteado, pero la tuya puede ser una de ellas. Tú puedes dar más vida a miles de niños haciendo un testamento solidario a favor de UNICEF. Es muy fácil. Incluyendo a UNICEF en tu testamento harás posible que muchos niños y niñas puedan tener un futuro mejor, con educación, medicinas o agua potable. De hecho, la ayuda que muchos niños reciben hoy en emergencias como la de Siria es posible en parte gracias a quienes ya hicieron un testamento solidario a favor de UNICEF. Si quieres saber más sobre el Testamento Solidario UNICEF, pide tu guía informativa en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500. Recuerda, 900-907-500. Testamento Solidario UNICEF, vidas que dan vida. Gracias, muchas gracias, Andrea. Son las 9:03. Saludamos ya por vía telefónica a Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Doña Polonia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias un día más por estar con nosotros en directo en Buenos Días España. Bueno, creo que Abogados Cristianos ha ampliado la denuncia contra el presunto actor Guillermo Toledo, conocido como Willy Toledo, por presunta incitación al odio y a la discriminación, después de que ayer fuese puesto en libertad sin cargos y sin medidas cautelares, ¿verdad? Eso es. Nosotros no teníamos interés ninguno en que fuese a la cárcel realmente, pero bueno, la verdad es que íbamos a presentar la ampliación de la denuncia hace 2 días. Esperamos ayer y efectivamente cuando salimos de los juzgados tuvimos que ir a rehacerla, porque es que este señor cada vez que sale en los medios sigue arremetiendo y su obsesión es preocupante, la verdad, sigue arremetiendo contra los católicos, contra la Iglesia y bueno, en general también contra todo. Entonces, efectivamente ampliamos la denuncia. Hay muchos hechos que se han ampliado. Bueno, ayer ya digo, cuando salía de los juzgados dijo que había que acabar, bueno, que yo tendría que desaparecer de la faz de la tierra. Luego también se metió con la policía, se metió con los jueces, con los fiscales. También dijo otra vez que los curas, violadores, etcétera. Y bueno, también la habíamos ampliado a raíz de unas manifestaciones que él señalaba en un programa de La Sexta, en la que decía que si los sacerdotes y personas por causa de su fe habían sido masacrados en España durante los años 30 es porque algo habían hecho. Entonces, justificó los crímenes contra religiosos, ¿no? Eso es. Creo, según he leído en algunas crónicas del día de ayer, que cuando salió del juzgado, donde se negó a declarar y simplemente se reafirmó en un escrito que presentó su abogado, había un grupo de personas afines a este personaje que empezaron a cantar y a corear y a gritar "Yo también me cago en Dios", o algo así. Sí, además, bueno, viejos conocidos. Estaba Cañamero. Hombre. Sí, estaban 3 señoras
que están investigadas por hacer una manifestación anticristiana, una procesión anticristiana, y estaban allí también las 3, cuyo juicio tenemos el año que viene. Entonces, son muy valientes cuando están en manada y cuando están delante de los medios, pero como bien dices, cuando el señor Toledo se sentó en el juzgado, en la sala, para contestar a las preguntas del fiscal, del juez, o mías, pues ahí no fue tan valiente y no quiso contestar a ninguna. Creo que estaba muy nervioso y muy enfadado, ¿no?, cuando la vio usted. Sí, estaba bastante nervioso y bastante enfadado, y sí, tuvimos un intercambio de palabras en la secretaría del juzgado. Me dijo que si quería su teléfono, entre otras cosas, entre otras lindezas. Yo le dije que desgraciadamente que lo sentía mucho, pero que no era mi tipo y que no tenía ningún interés, y que si pretendía que fuese a la cárcel, que yo quería que fuese a la cárcel, que eso es lo que a mí me gustaría. Yo le insistí otra vez en que no tenemos ningún interés en que vaya a la cárcel, pero nosotros, lo que pasa es que su problema es que es una persona violenta y que a lo mejor va a la cárcel, pero no por nuestra causa, sino por otras, porque hay que recordar que también este señor estuvo detenido porque se sumó a una huelga, y como un bar que había, me parece que fue en Madrid, no se quería sumar a la huelga, pues este señor entró en el bar, empezó a amenazar a la gente, a romper cristales, a lanzar sillas, etcétera. O sea, lo que hacen en Venezuela y en Cuba, que son un poco sus modelos políticos. Los de Monedero, Pablo Iglesias, Echenique, en fin, un poco son de la misma condición. Gonzalo Boye. Me extraña que no estuviera Gonzalo Boye ayer arropando a Willy Toledo, porque el letrado de Willy Toledo me imagino que también será de ese tipo de letrados, ¿no? Sí, el letrado de Willy Toledo también nos conocemos bien, porque... Se llama Endica, ¿no? Sí, él es el abogado de las FEMEN también, fue el abogado del 15M también, entonces pues solemos estar enfrente, la verdad. Al final hay 2 bandos y solemos estar enfrente uno de otro. También, claro, el señor Toledo siempre se llena la boca hablando del sistema borbónico, franquista, liberal. Bueno, entonces, claro, yo le dije, sí, tú criticas mucho al sistema franquista borbónico, pero cuando tú cobraste 150.000 euros de subvenciones públicas, ahí te pareció bien el sistema, haber renunciado a estas subvenciones de un sistema borbónico franquista. Y también se enfadó. Claro, me imagino que escuchar la verdad no suele ser muy gratificante cuando uno es como él. Es curioso porque nuestro compañero Juan Flúger, que dirige El Correo de Madrid, un magnífico periodista, publica hoy un artículo que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, titulado Willy Toledo, un marxista muy capitalista. Recuerda, por ejemplo, este curioso personaje que, a pesar de defender a la extrema izquierda o el movimiento 15M o los piquetes violentos de la huelga general, es curioso porque su realidad económica es que, además de la residencia unifamiliar de 2 plantas que tiene en el popular barrio de Carabanchel, es propietario de otros 3 inmuebles. Junto a esa vivienda, adquirida en 2005, dice la información, Toledo es propietario de un piso de 80 metros cuadrados en la calle Humilladero de Madrid, en el barrio de La Latina, comprado en 1998. Un año después adquirió una propiedad rústica de más de 3 hectáreas en el municipio canario de Granadilla de Abona, una finca próxima a la playa del paraje llamado Olla de los Pajillos. Completa su patrimonio un terreno rústico con una vivienda de 80 metros cuadrados adquirida en el municipio abulense del Barraco, junto al embalse del Burguillo. La valoración actual de estas 3 propiedades a precio de mercado asciende a casi 1 millón de euros. O sea, un poco como el camarada Iglesias, que empieza Mélica Legión, pero yo me compro un casoplón en la sierra madrileña, ¿no? Por ahí va la cosa. Eso es, exactamente. Consejos vendo que para mí no tengo, pero si es que, vamos, que se les desmonta enseguida porque la verdad es que no tienen argumentos, intentan tergiversar la verdad, pero la verdad al final solo es una, y por mucho que se intente tergiversar, pues al final sale a la luz. Este señor, por mucho que diga que se vulnera su libertad de expresión, pues no es libertad de expresión el insulto. Y nosotros lo único que pedimos es respeto y que se nos trate de forma igual que al resto de colectivos. Es decir, a mí me parecería, bueno, relativamente bien que la libertad de expresión fuese ilimitada. Pero es que en España la libertad de expresión no es ilimitada, porque cuando se ha insultado a otros colectivos sí que ha habido penas y sí que ha habido condenas. Cuando doña Polonia, la libertad de expresión o el derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, lo decíamos al principio de esta tertulia, no pueden ser ilimitados
por una razón muy sencilla, porque entonces atropellarían a otros derechos. Es decir, claro, o sea, por pura lógica, un derecho es derecho porque tiene límites. Porque si hubiera derechos ilimitados, entonces perderían la condición de derechos y estaríamos en otra cosa diferente. Y se lo está diciendo un periodista, ¿eh? Es decir, que al primero al que podría gustarle la idea de un derecho absoluto a la libertad de expresión es a un periodista. Pero es que me parece que vamos mal por ahí. O sea, los derechos tienen que tener límites, porque así otros derechos tienen también su espacio y su cabida, como por ejemplo el derecho al honor, a la intimidad o a los sentimientos más nobles de las personas, que son los religiosos. Pero imagínese hasta dónde llega el doble rasero, que a nosotros nos vienen a decir no puede haber ofensas a la religión en estos años, cuando en prácticamente todos los países de Europa se recoge un delito parecido. No puede haber ofensas a la religión en el siglo XXI, pero es que hay un doble rasero tremendo, porque cuando un periodista, en una sentencia muy reciente, un periodista llamó pederastas a un colectivo, esa sentencia fue demoledora. Claro. Y hubo una condena. Y hubo una condena en la que se señalaba que la libertad de expresión no puede amparar la vejación y el insulto. Bueno, cuando se llama pederasta a un colectivo hay condena. Cuando se llama pederasta a otro colectivo, como es el de los sacerdotes, el de la Iglesia Católica o el de los cristianos, no hay condena. Y ahí no dice lo mismo la audiencia. Ahí no te dice la audiencia que la libertad de expresión no puede amparar la vejación y el insulto. Entonces nosotros pedimos el mismo rasero para todos. Vamos, que es algo, el artículo 14, que consagra la igualdad en la Constitución, es algo bastante razonable, vamos, ¿no? En fin, absolutamente lamentable. Ya digo, Guillermo Toledo ha recibido, o sus sociedades, distintas subvenciones públicas. La Asociación de Abogados Cristianos no puede decir lo mismo, doña Polonia. No, nosotros no recibimos, aunque nosotros cumplimos la ley, a diferencia de este señor, y aunque nosotros, pues bueno, estaremos más o menos de acuerdo con España y con nuestro país y con nuestra patria, pero nosotros cumplimos la ley, intentamos hacerlo todo lo mejor posible, intentamos defender la justicia, pero aún así nosotros no recibimos subvenciones. Ningún tipo de subvención pública hemos recibido hasta el momento y no tenemos interés en recibir ninguna, porque nos dota de independencia a la hora de tener que acudir a los juzgados por incumplimientos o por injusticias o por vulneraciones de diferentes partidos políticos. Así somos independientes y ningún partido político puede achacarnos que nos ha dado subvenciones o no sé. La está escuchando, doña Polonia, su colega Pedro Fernández, del partido Vox. Hola, ¿qué tal, Polonia? Buenos días. Hola, muy buenos días. No, simplemente para apuntar, primero estoy totalmente de acuerdo con la valoración que has hecho. En segundo lugar, trasladarte como compañero, además, mi solidaridad por los insultos, amenazas y comentarios de estos enfermos y sobre todo daros mucho ánimo para seguir con estas acciones, porque efectivamente seguramente, y nos pasa a nosotros también en Vox, cuando iniciamos muchas acciones y vemos cómo la incomprensión en muchas ocasiones por parte de los juzgados nos lleva a, de alguna manera, venirnos un poquito abajo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que seguro que vais a obtener buenos resultados, porque además tenéis la razón y desde luego os tiene que amparar el derecho. Pues muchísimas gracias. Nosotros, otra cosa no, pero peleones somos mucho y esto es hasta que no nos den la razón. Cuando alguien sabe que tiene la razón, de forma pacífica y, por supuesto, diplomática, pero tiene que luchar porque al final salga la verdad. Así que nosotros, cabezones somos, insistiremos hasta que al final pues nos den la razón en una causa justa. Muy bien, enhorabuena. Iván Vélez, no sé si querías decir algo. Bueno, lo primero, que Polonia me recuerda un libro muy desconocido que se titula Brevísima noticia de la aparición de Nuestra Señora de los Hoyos y el sitio de Orcábica, hecho por un clérigo conquense, que además es la que descubre la imagen de la Virgen, porque Polonia es una vaquera que descubre la Virgen de los Hoyos, cuya ermita es muy bonita, y hay una peregrinación muy bonita en un pueblo llamado El Pozuelo en agosto, lo quería decir. Pero bueno, al margen de esta anécdota, a mí lo que me sorprende, y más allá de cuestiones técnicas que yo desde luego no conozco, yo soy arquitecto, no soy abogado, ni se me ocurrirá ponerlo nunca en mi currículum. Hombre, sobre todo a mí lo que me sorprende de Guillermo Toledo es la grosería con la que se conduce. Es decir, que parece una especie de
anticlerical de brocha gorda, de individuo vergonzante, sin causa, sí, ¿no? y que es una especie de histrión ya, pues que no sé hasta qué punto, si tuviera buenos amigos, no deberían aconsejarle que rebajara el tono, porque es casi autodestructiva sus tonterías, porque incluso las cosas que dice, y en España la blasfemia está sentada desde siempre. Sí. En España somos un país muy dados a las palabrotas, y yo el primero, tampoco me voy a quitar aquí yo de la lista, pero claro, que el tipo encima incida y reincida y mezcle críticas supuestamente teológicas, digo, porque cuando él habla del dogma de la Santísima Trinidad, me parece que también lo mencionó, ¿no? Y lo mezcla con curas pederastas, en fin, es un batiburrillo tan manoseado y tan cutre, pues que, hombre, que da hasta pereza criticarlo, pero claro, evidentemente sí que es una ofensa, y una ofensa que además va siempre en la misma dirección. Quiero decir que si este individuo niega la existencia de Dios, tiene que negar la del Dios católico, la del Dios islamista y la de todos. Pero es que no es eso, es un ataque a la Iglesia católica de brocha gorda, porque además vuelve a las andadas de siempre, es decir, al 36, al 34, a la Guerra Civil, claro. Y claro, está uno ya bastante harto del asunto. Pero bueno, eso lo dejo ahí, y luego también pues os felicito si no dependéis de ningún partido político y dependéis de vosotros mismos. Así actuamos en DNAES, dependemos de nuestras cuotas y nuestros humildes fondos, porque en cuanto se entra en ese circuito ya sabemos que entras en una cautividad que te va maniatando. Así que bueno, pues adelante con todo aquello que el derecho ampare, que parece ser que está de vuestro lado. No he dicho hasta ahora, Polonia, que Iván Vélez es director de la Fundación DNAES. Sí. Por eso él citaba esta fundación en defensa de la nación española, que efectivamente pues se caracteriza precisamente por eso, por su dignidad y por la importancia de esos conceptos que defiende y que son comunes para todos. Doña Polonia, yo le quiero felicitar una vez más, porque son ustedes de los poquitos, de verdad, de los poquitos, por no decir de los únicos, por lo menos en causas como esta. Yo sé que para este sujeto lo que ha dicho no tiene ningún valor ni ninguna importancia, pero insisto, hay seres humanos para los cuales no hay nada que esté por encima de nuestra fe, absolutamente nada, y por eso defecarse en lo más alto, como él ha hecho, no es que niegue la existencia de Dios, es que se ha defecado en él y en nuestra Madre Celestial. Es una ofensa que difícilmente le podremos perdonar, aunque estamos obligados a perdonar. Si no encuentra la justicia aquí en la tierra, no tenga la menor duda, Guillermo Toledo, de que la va a encontrar en el cielo. Seguro. De todas formas, yo se lo decía a su abogado, digo, mira, con independencia de las posibilidades que esta denuncia pudiese tener en un principio, lo que es meridianamente claro es que ahora tiene muchísimas más, porque este señor cada vez que ha salido pues lo ha ido empeorando. Entonces eso está clarísimo. Y por otro lado insistir pues eso, en que nosotros pusimos la denuncia, que es algo que no hemos dicho, nosotros pusimos la denuncia nosotros a la Fiscalía la tramitó al juzgado de instrucción, y cuando nos fuimos a personar nos exigieron una fianza, que es para lo que nosotros tenemos los fondos. Es decir, nosotros tuvimos que volver a pagar para poder personarnos en este procedimiento. Entonces, por eso nosotros, insisto, somos independientes, nos nutrimos únicamente de donaciones que sirven, pues, entre otras cosas, para pagar para pagar la personación, para pagar la personación en el juicio contra las Femen que profanaron la Almudena, que tendrá lugar en noviembre, y en definitiva, pues para eso. Iván. Sí, yo quería insistir en eso, en que la dirección siempre es la misma. Siempre la misma, por eso, claro, él sí, que no se mete con Mahoma, claro, ni con Alá, que no queremos que se meta tampoco. No, yo no creo que se meta. Estamos en contra también. Pero por lo menos se le podría exigir a don Guillermo, si él probablemente se mira al espejo creyendo que ha superado, porque aquí es que esto es un debate muy largo, ¿no?, de desarrollar. Probablemente las posiciones de Toledo, las posiciones subjetivas, pues sean aquellas según las cuales él ha superado, por eso él habla precisamente de esos dogmas, los ha superado, los ha dejado atrás, ya los ha desactivado de algún modo, o eso cree él, pero claro, no se da cuenta que hay paralelismos en otras religiones contra las cuales él no dice nada, o no me consta que lo haya dicho. Entonces, no. Habría que exigirle como mínimo, por coherencia, pues que tuviera unas mínimas ideas solventes de crítica, porque ¿qué está criticando? Los
curas homosexuales pederastas, por ejemplo? No que los hay, que los hay. Es que no he hecho una crítica razonada de nada. Entonces, son eructos y rebuznos y sí, esto es hablar por hablar, sí, evidentemente. Pero, hombre, que por lo menos, como nos estará escuchando probablemente, pues que profundice un poquito más y luego además, quiero decir, a él le puede parecer lo más normal del mundo pues que cuestionar o cagarse en lo que sea, ¿no? Pero es que como resulta que eso te obliga a ponerte delante de un juez, por lo menos que vaya. Es que a mí lo que me hace mucha gracia es que esta gente es muy antisistema y muy revolucionaria, pero hombre, da la cara. O me parece no es que me parezca bien, pero oye, si te expones a unas cosas públicamente, pues tienes que ir hasta el final. No puedes luego salir por la puerta de atrás o decir que no te entregas y anunciarlo para tener tu momento de gloria en Twitter y que tengas tantos apoyos y tal. Entonces, bueno, pues, en fin, es una cosa bastante lamentable la de este hombre. Doña Polonia, vamos a dar un teléfono o una página web donde puedan echar una mano a la Asociación de Abogados Cristianos todos los oyentes y espectadores que nos están siguiendo, si le parece. Fenomenal, pues la página web es www.abogadoscristianos.es y el teléfono es 983-333-982. Vamos a repetirlo, si le parece. Sí, 983-333-982. Y pues la verdad es que nos llegan bastantes casos. Hay algunos casos que sí que se conocen, como por ejemplo como por ejemplo el de la SEMEN, que digo que tendremos juicio en noviembre, pero hay otra serie de casos que profesores de religión que nos llaman porque están siendo acosados y muchas veces se solucionan sin que trascienda a los medios. Entonces, la Asociación de Abogados Cristianos es una asociación sin ánimo de lucro y dedicada a la defensa de la vida desde su inicio, desde la concepción, claro, de su inicio hasta su fin natural y a la defensa de la libertad religiosa. O sea, ustedes no creen, como doña Viviana Aido, que un niño en el seno materno sea un ser vivo, pero no un ser humano, o sea, un calabacín, vamos. Pues yo he estado embarazada y he tenido niñas, no he tenido tortillas, ni he tenido... Bueno, ni menestras. No. Bueno. Doña Polonia, un abrazo muy fuerte, todo el ánimo del mundo y no les vamos a dejar pasar ni una, se lo aseguro, aunque seamos el único medio de comunicación que les dé a ustedes voz, pero ni una le vamos a dejar pasar a esta gentuza y ya me fastidia tener que dedicarle tiempo a estos tíos que deberían estar en el más absoluto anonimato, pero es que la ofensa es lo bastante grave como para que no dejemos pasarla en absoluto. Así que ahí estaremos todo el tiempo que sea necesario. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Son las 9:22 minutos. Don Pedro, por cerrar este asunto, Vox presentó en la Audiencia Nacional una querella contra el supuesto abogado Gonzalo Boye, que está coordinando la defensa del fugado expresidente catalán Carles Puigdemont y sus consejeros también huidos por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal, ¿no? Sí, correcto, así es. El fundamento de esta ampliación de querella que hicimos, porque esto empezó con la querella formulada inicialmente contra la magistrada belga, a raíz de la demanda formulada por Puigdemont y el resto de fugados contra el magistrado Llarena, bueno, pues el fundamento es el que con la demanda que formularon presentaron una traducción falsa de unas manifestaciones que hizo el magistrado en unas conferencias. Entonces, a raíz de eso y de haber reconocido que esa traducción no era correcta, pues ampliamos esa querella inicial contra él como letrado, que además firma la demanda, es decir, que no hay duda de que él es el responsable de la presentación de esos documentos, y también contra sus clientes, en este caso los procesados en el Tribunal Supremo que están huidos actualmente, porque por supuesto son también responsables como consecuencia de que son sus clientes y por tanto entendemos que forman parte de estos actos, digamos, encaminados a imputar hechos falsos al magistrado o manifestaciones falsas al magistrado Llarena. Tenemos que recordar que este siniestro personaje, Gonzalo Boye, ha sido editor de la revista Mongolia, ¿no? Sí, tengo entendido. Creo que sí. Yo no sigo mucho esa revista, no estoy tampoco suscrito. No me he gastado nunca ni un céntimo en esa basura. Pero lo digo porque es la típica revista que le gusta mucho a la gente progre, porque es muy graciosa. Hacen muchos chistecitos, se ríen, pues de los que saben que se pueden reír sin que haya respuesta. Volvemos un poco a lo de antes. Es decir, pues se meten con los cristianos, con los católicos, con los que creemos en la unidad de España. Sí, con Vox también se ha metido en alguna ocasión también. Sí. O sea, es la típica revista de graciositos, un poco como
como El Jueves o como la Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan ustedes de Charlie Hebdo? Todos somos Charlie. Pues no, yo ya dije en aquel momento que yo no era Charlie Hebdo, porque yo no creo que haya que reírse tampoco de Mahoma, ni de Alá, ni de nadie. No hay por qué reírse de nadie. Usted haga chistes los que quiera, pero deje a la gente en paz. Igual que reclama el derecho a que le dejen a usted, deje usted a los demás en paz, que tampoco es mucho pedir. Bueno, pues este sujeto ha sido también editor de la revista Mongolia, parece, y secretario del Consejo de Administración del diario digital que dirige Ignacio Escolar. Bueno, eso está tal para cual también. Condenado a 14 años de cárcel por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, perpetrado por ETA en el 88. Correcto, Este es sí. Gonzalo Boye. Ese sí. Vale. Bueno, pues saquen ustedes las conclusiones que consideren oportunas. Son las 9:26 minutos. Vamos a recibir enseguidita las llamadas de nuestros oyentes en el 91 535 1614 o en el 533 9021. Las telefónicas, ya estamos en La Voz del Oyente. Les ruego a nuestros dos tertulianos que continúen con nosotros aquí en la tertulia. 91 535 1614 o 533 9021. Adelante, buenos días. ¿Soy yo? Sí, tiene que quitar la radio, amiga, porque se acopla el sonido. Sí, la estoy quitando. Es Díganos. que me ha pillado me ha pillado antes de tiempo. No se preocupe. Bueno, buenos días, Rafael, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con lo que está diciendo esta señora que ha salido en defensa de la fe católica, estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Comprendes? Porque además, todo aquel que no se deba a nadie, que no tiene nada que darle cuentas a nadie, como es nuestra bendita emisora, que precisamente por ser libre y no depender de nadie, es por lo que tenemos esta emisora tan magnífica, por lo cual podemos escuchar todas las verdades. ¿Podrías decirlas? Si verdaderamente se debieran a los políticos o a alguien, ¿verdad que no? Bueno, decirle también al señor abogado de Vox que soy una votante de Vox y que bueno, he oído un rumor de que se van a unir con Ciudadanos. Bueno, espero que sea con los mejores de Ciudadanos, porque ya se está hablando de Pedro Pablo, que verdaderamente tienen mucho que desear. Muy bien. Eso. Muchas gracias, amiga. Rafael. Don Pedro, por alusiones. Pues ese rumor es absolutamente falso. No hay ni habrá nunca un acuerdo de coalición con Ciudadanos en ninguna parte de España. A ver, explico un poquito esto, para los que no sepan de dónde viene. Esto es ni más ni menos que con motivo de que se publicaron hace unas fechas sondeos electorales con la expectativa de voto del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, pues ha habido medios de comunicación que han especulado con esa posibilidad. Y entonces han dicho, si el Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumaran sus diputados, pues podrían hipotéticamente tener una mayoría suficiente parlamentaria. Es una mera lucubración periodística. Pero como el agua y el aceite. Pero es así, imposible, ¿verdad? Sí, así es. Por tanto, no ha habido en ningún momento por parte de Vox la menor idea de entrar en alianza con Ciudadanos, ni evidentemente con el Partido Popular. 91 535 1614 o 533 9021. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Bueno, yo no me cansaré nunca de decir la famosa frase de Richard Nixon cuando se recogió en el caso Watergate, donde argumentó que la labor del buen político, y de esto de bueno lo pongo entre comillas, es prometer aquello que se sabe que no se puede cumplir. Miren ustedes, y los abogados creo que no me quitarán la razón. En el sistema en que estamos viviendo, la mentira realmente es un producto que se vende mucho y barato. Luego el precio a pagar es caro. Le voy a decir esto porque le voy a poner un ejemplo de que un médico tiene que demostrar su profesión, lo tiene que demostrar. El arquitecto debe demostrarlo, un juez, un ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los políticos no tienen que demostrar absolutamente nada, porque nada son, aunque deberían demostrar ser buenos gestores, que tampoco lo son. Mire usted, una ama de casa
puede ser una buena gestora sin necesidad de tener una carrera. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los políticos? Pues que necesitan convencer, es decir, engañar al pueblo, y este es el que decide lo que en realidad no es. Por eso, la portaduría de todas las mentiras, ¿saben ustedes dónde van a parar? A las urnas. La portaduría de toda la mentira, del engaño, están en las urnas, porque desde ahí es donde realmente se ha elegido al que va a ser su embustero, al que le van a engañar. Porque si en realidad un buen político y si fuese un buen gestor, lógicamente el pueblo más pequeño o la nación más pequeña tenía que estar viviendo prácticamente en un paraíso. Pero díganme ustedes, por favor, ¿no es cierto que realmente la mentira pondera no solamente en toda cuestión de la sociedad en que estamos viviendo, como es el periodismo, los medios de información, en la publicidad? Realmente todo es mentira y nada es verdad, dijo aquel. Yo me conformo simplemente con leer el único texto que para mí es infalible e inviolable, que es la palabra de Dios. Muchas gracias y buenos días. Gracias, amigo. Son las 9:38 minutos. Desgraciadamente así es. La política, el periodismo, hoy en día están literalmente anegados por la mentira. Y algunos, modestamente, bueno, pues hemos hecho un librito, defender la verdad, que es lo que podemos hacer algunos con un micrófono delante, intentar combatir ese imperio de la mentira que desgraciadamente estamos viviendo. 91 535 1614 o 533 9021. Adelante, buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal, amigo? Nada, indignado con el presidente que tenemos, que si tuviera un par de melones tenía que haber dimitido, pero ya, porque no hace nada más que mentir y pulear a todo el pueblo español. Tenía que dimitirse porque esta izquierda es lo que hace, nos va a enfrentar a los dos, a derecha y de izquierdas. Y referente al pájaro ese que habla mal y ha dicho esas burradas, yo, vamos, si fuera juez tendría 4 o 5 años en la cárcel y otros 4 o 5 años limpiando todas las iglesias, a ver si Dios le cambiaba un poquito, le cambiaba un poquito a este individuo. No quiero decir nada más porque esto se ha ido de las manos ya, se nos ha ido. Arriba España y un abrazo para ti y para todos los tertulianos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Yo ayer, durante un rato, tengo que confesar que tuve unos minutos de delectación, don Pedro, lo confieso, imaginando el sonido del crepitar de los huesos ardiendo en el infierno. Cuando leí lo de Willy Toledo. 91 535 1614 o 533 9021. Más llamadas. Adelante, buenos días. Hola, Rafael, yo soy mi pueblo. Hombre, ayer le di un beso a nuestra amiga. No, me diste 2 y me encantó. Claro. De verdad no te conocía en persona, pero tengo que ir más a alguna cosa que hagas porque ese es un deleite. Bueno. Nada más verte ya es un deleite, ¿sabes? Muchas gracias, amiga. Lo de mismo que digo. se ve que eres una persona noble, buena y correcta y decente, que eso es lo que... Eso aquí dice ves. mi madre, eso dice mi madre. Y te lo digo yo, que no soy tu madre, pero que podría ser tu madre. Oye, escucha, Sí. que ese señor miente como un bellaco. Además, mira... ¿Qué señor? El señor ese del máster, el presidente que tenemos. Ah, el presidente del gobierno. Le digo señor, pues no, porque sabes, a ti no te gusta que se digan cosas en la red. Le digo señor, pero ya como se lo digo. Ya. El señor tiene que dimitir, tiene que hacer nuevas elecciones y tiene que marcharse. Es un mentiroso. Pero mira, la mentira se le ve en la cara. ¿No viste el otro día que estaba desquiciado cuando salió? Que tenía la cara completamente fuera de su sitio. Y esa lastre que salió diciendo que tiene que dimitir, la que tiene que dimitir es ella, que es una deslenguada, que pone a Franco como le pone, que a ella que le importa a Franco. ¡Viva Franco y arriba España! Muchas gracias, Buenos amiga. días. Arriba siempre. Arriba siempre. Alguno me dice, ¿pero cómo dice usted arriba? Pues sí, arriba es lo contrario de abajo, ¿no? Arriba España es un... Pero pregunto, ¿arriba es lo contrario de abajo? Sí, Bueno. pero además es que arriba España es una expresión mucho más antigua que el franquismo. Yo publiqué un rastreo del origen de ese rótulo hace ya años, se puede consultar en internet y es una expresión mucho más antigua que el año 36. O sea que ahí hay mucho que cortar. Los reyes católicos también son anteriores al 36 y al franquismo, ¿no? Creo que sí.
Lo digo por lo del Águila de San Juan. 91 535 16 14 o 533 90 21. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Estoy de acuerdo con ese señor que ha llamado, el tercero, me parece que sí. Estoy de acuerdo. Esto que le iba a decir, pero iba a ver si vos, a ver qué ofrece, a ver si la gente, estas pensiones que nos han quitado la mitad, se pudieran recuperar, que son pensiones que están pagadas. ¿Me entienden? Porque claro, aquí la gente cobra de pensiones no contributivas y cobran por gente que no está bien, los tienen recluidos en un centro y que se les mantiene el centro y luego se aprovechan de lo que ¿me entiende lo que le digo? Perfectamente. Claro, y nos lo quitan a los demás y unos viven bien y otros sin haber cotizado, pues se lo regalan. Y entonces la gente, ¿para qué cotizamos? Nos ocurre una desgracia de perder un ser querido y te dejan la mitad y claro, y si esa persona está enferma, necesita una persona para pagarla, ¿no? Totalmente. Y con esa otra mitad que te han quitado, pues, o también presentas tu enfermedad y recuperar la mitad, ¿no? Porque no recuperan la gente que tiene un hijo más y lo recuperan y luego lo tienen en un centro todo el año y están viviendo de ese hijo. Gracias, amiga. Más consultas, más llamadas. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Yo creo que la degradación del nivel de doctorado comenzó mucho antes, cuando ya se rebajó la licenciatura, por ejemplo, en Filosofía y Letras, lo de 5 años a 4. Yo siempre defendí en las reuniones de departamento de la Universidad Autónoma de Madrid que de haber habido algún cambio debería haber sido pasar, digamos, de 5 a 6. ¿Por qué? Porque somos más longevos y porque tampoco había mucha prisa, digamos, si no iban a encontrar trabajo inmediatamente. Una de las muchas cosas que se podrían hacer para mejorar, digamos, el nivel de doctorado, las tesis doctorales, es lo que ocurre en más de un país. Es decir, que la tesis obligatoriamente sea publicada en papel y simultáneamente, no hay inconveniente, digitalmente. Ello permite, digamos, que luego haya reseñas, recensiones en revistas científicas y se vean los aspectos positivos o negativos de dicha tesis doctoral. Hace cosa de 2 meses descubrí en una recensión de un filólogo alemán cómo determinada persona había copiado a un gran lingüista, Eugenio Coserio, justamente en una determinada obra. Bien, pues esto lo hemos sabido gracias a esa recensión, porque naturalmente una obra publicada permite reseñas que nos ayudan mucho a clarificar las cosas. Luego habría que decir que todos los métodos estos informáticos para ver los niveles de plagio deben ser aceptados como una realidad provisional, porque en realidad, digamos, como una especie de aperitivo. Los textos son realidades muy complejas, casi podríamos decir poliédricas, caleidoscópicas, y el único método seguro es el método artesanal, de hincar los codos y pacientemente ir viendo línea por línea para ver a qué conclusiones se llega. Lo dice alguien que ha publicado multitud de textos, algunos de Menéndez Pidal, Damas Alonso, etcétera, y ahora preparo una edición crítica en 3 volúmenes de un gran lingüista, y por lo tanto hay que andar con mucho cuidado con los textos y no tener demasiado fe en los métodos informáticos. Por último, dada la presencia de alguien de Vox, pregunto si ha habido algún tipo de contacto por una parte o por otra entre Vox y ese grupo formado por Alternativa Española, Falange Española y Democracia Española. Buenos días y muchas gracias. Democracia Nacional. Don Pedro. Bueno, pues respecto a la cuestión que plantea, yo puedo decir, en lo que yo conozco, que no ha habido ningún contacto y que no hay previsto ningún contacto. Esa candidatura, por cierto, se va a presentar oficialmente a final de este mes. Naturalmente les daremos información al respecto. Son las 9:46 minutos, creo que hay que hacer una pausa hasta ahora. Después continuamos con las llamadas de nuestros oyentes en el 91 535 16 14 o 533 90 21. Todo parecía estar en calma. Pero de repente se acabó el verano. Tranquilos. Con Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Te mantenemos hasta el 30 de septiembre el 40% de descuento en todas nuestras gafas. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono?
¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos. 91 032 6947. 91 032 6947. ¡Qué envidia me da la gente joven! ¿Cómo utilizan los teléfonos móviles? Sacan entradas para los teatros, cines, exposiciones, están enterados de toda la actualidad, todo el día en contacto con sus amigos y familiares, se envían fotos y vídeos, no tienen que esperar en la parada del autobús con este calor porque saben exactamente cuándo llega, saben 1001 aplicaciones, para no perderse, para viajar, ir a restaurantes, todo esto el Club de Amigos te lo enseña en solo 8 días. Llama ya al 91 616 24 64 y reserva tu plaza para septiembre porque se llena. Lo natural es tu salud. Con el Dr. Márquez estará todos los días de 11 a 12 de la mañana en Radio Inter para atender en directo todas las consultas. El Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia. Recuerda, si quieres cuidar bien tu salud, haz tus consultas en directo al Dr. Márquez todos los días de 11 a 12 de la mañana en Lo natural es tu salud. Radio Inter y Radio Intereconomía. Dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo: informarle de todo. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. ...9:49, recta final ya de la tertulia de hoy. Siguen aquí con nosotros en la mesa don Pedro Fernández, abogado de Vox, e Iván Vélez, que es el director de la Fundación DENAES. ¿Cómo va esa fundación, don Iván? Muy bien, la verdad que estuvimos el domingo pasado en Barcelona sumándonos a la iniciativa de Opazo. Sí. Y ahora estamos, de hecho, cambiando la web para actualizarla un poquito. Qué y bien. bueno, vamos creciendo en Amigos de la Nación, que así se llama la figura de, digamos, de afiliado, como se quiera llamar. Y bueno, pues con muchas ganas de hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades, valga la redundancia. Pero bueno, desde luego tajo tenemos porque la situación es bastante, no lo creo. bastante delicada y creo que viendo cómo se ha domesticado el movimiento ciudadano, estoy pensando en cómo, bueno, la actuación de Borrell y de otras sociedades cívicas catalanas, y ahí queda eso, pues yo creo que plataformas como DENAES y otras parecidas que no estamos tutelados por nadie, pues creo que son bastante útiles dadas las circunstancias. Vamos con más llamadas. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Hola, Rafael, es que te oigo muy lejos. Pues espere que me acerque un poquito. A ver si podemos acercarnos, No, pero te Joaquín. oigo. Ahora ya, un poquito mejor. Adelante. Un poquito mejor. Mira, Rafael, vamos a ver. Pedro Sánchez yo creo que se ha equivocado. Hace tiempo, cuando él se fue del partido, todos esos rollos con Susana Díaz, tú sabes que muchas veces las cosas salen del fuego amigo. Bueno, pues le investigaron, la parte de Susana, porque yo lo he oído. Le investigaron a ver si le encontraban algo en ese doctorado. Eso que usted está Pero diciendo pero no encontraron nada que le pudieran acusar lo de que usted nada. está diciendo, amiga, es rigurosamente cierto. Así Cierto, es. exactamente. Entonces él, que se enteró, como usted ahora mismo y yo, él lo que tenía que haber hecho es lo que está haciendo ahora. Entonces, no hubiera pasado lo que ha pasado en el Congreso. Yo sé que cambió la pregunta al de Ciudadanos. Lo que pasa que vamos a ver, Dios no lo quiera, pero esto ha abierto una veda. Y ahora, claro, unos van a decir, bueno, pues ahora el de Ciudadanos, ahora preséntalo tú. Claro, entonces esto va a ser un rifirrafe que no nos lleva a ningún sitio y nos olvidamos de España, en una palabra. Porque yo me creo que él no tiene nada punible. ¿Me comprendes, Pedro Sánchez? Yo me creo que no. Que sea un doctorado flojo, malo, bueno, todo, aunque le hayan dado un sobresaliente, que esa es la cosa que digo yo, si es que se le han dado,
Pero luego quiero decir otra cosa. Él ha dicho que como el periódico ABC no rectifique de lo del plagio, que él se va a querellar. Él no se va a querellar. Pero ¿sabéis quién se va a querellar? Porque ha metido a 2 personas más. Y esas 2 personas, pues sobre todo una no es diputado ni nada de nada, ese sí se va a querellar. Gracias, amiga. Tenemos más llamadas. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Yo estoy pues muy disgustada con los del PP porque ¿por qué se tienen que abstener de lo de Franco? Si ya no es porque lo sacan y eso, sino que hay que ponerse a todo lo que diga esta gentuza de Pedro Sánchez. Bueno, ha habido 2 que han votado en contra, pero por error. ¿Pero usted cree que hay derecho que digan que lo saquen simplemente por llevarles la contraria? No se saca, porque los que le estamos votando al PP somos los que estamos un poco a favor de Franco, porque Franco era el pacificador, y el que ayudó a España a salir de su decadencia y de la guerra que nos metieron los socialistas, que han sido siempre los que han destrozado España. Y entonces, ahora yo le voy a votar a Vox, pero también quiero ver que se hagan más manifestaciones, verles más, que no sé, ver su programa. Ya sé que hacen muchas cosas buenas, pero quiero verlos más. Pero el PP ha hecho su sentencia de muerte desde que se ha abstenido con lo de Franco. Y bastante antes. Y desde que presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI, en plena transición, por ejemplo. Adelante, buenos días. No, cambiamos de línea, adelante. Buenos días. Sí, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues mira, estoy preocupado por el Vigi el Vigi, que Guillermo. dice que Vigi, jolín, no seas así. Que en español es Guillermo. Le ennoblece. Este es Vigi, en los billares, este era el Vigi, nada más, de ahí no salía. Pues mira, querido Willy, ándate con ojo, porque como tengas la mala pata de que te manden a la cárcel, en la cárcel suele haber más de un preso y más de 2 y más de 3 que son creyentes. Así es que te lo vuelvo a decir. Sí, pecadores pero creyentes. Ándate con ojo. Nada más. Un abrazo. Gracias, Ángel. 954 91 535 1614 o 533 9021. Digo, porque si no, no estarían en la cárcel probablemente. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Rafael? Pilar? ¿Cómo estás? Ya, ¿cómo te voy a decir? Peor que el gobierno, ya sé. No, eso es imposible, Pilar. Hoy estoy hecha amigos. No te lo puedes ni imaginar. Ya lo sentimos de veras. Bueno, vamos a ver. Pero ¿qué se va a esperar de este elemento? Porque cuando ha cogido el cargo no se le ha mirado qué estudios ha tenido, qué formación. Porque no es formación, es deformación. ¿Qué piensa el rey de esto ahora? Los monárquicos estar alertas, porque como este individuo, porque si le llamo señor le ofendo, como este individuo coja del todo el poder de España, el primero que sale danzando es vuestro rey. Pues sí. El mío por respeto digo monarca, porque yo no soy monárquica, yo soy nacional sindicalista, como tú muy bien sabes, Rafael. ¿Qué se va a esperar de este gobierno? Que ya estás viendo que se están riendo en nuestra propia cara las víctimas del terrorismo. ¿Qué te parece lo que van a hacer ya? Vamos, que eso ya se esperaba. No solamente los van a acercar a las casas, sino que los van a echar a la calle como han echado 80 y tantos ya. Así que así va España. Yo le digo al rey, no me acuerdo ni del nombre, yo le digo al rey que por favor que mire un poco, porque si hoy el rey se lo tiene al que le quieren quitar de lo que se merece. Señores, sacar a Carrillo y a la Pasionaria, que eso sí que no merecen estar en tierra de católicos, porque están en tierra de católicos, que vayan a Paracuellos y Aravaca, y allí verán lo que estos 2 elementos ejemplares han conseguido. Muy bien. En el cuartel de la montaña y en todo eso. ¿Por qué no sacan la historia? Sacar de Franco lo bueno y lo malo. A ver quién gana. Un abrazo y con un arriba España, porque a mí me gusta la España que yo tenía y que yo he vivido, que era una grande y libre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Pilar. Rafael. Cuídate mucho.
Gracias, hijo. Hemos llegado hasta el final de esta voz del oyente, también del tiempo de tertulia. Le agradezco muchísimo a Iván Vélez, a Pedro Fernández que hayan estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. A vosotros, gracias. Y mucho ánimo con las dos cosas, con la Fundación de Naes y con el partido de Vox, ¿eh? Ahí seguiremos. Que son de los pocos que defienden a los españoles. Una pequeña pausa, noticias de las 10 y seguimos hasta las 12 en directo aquí en Radio Inter. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Moncloa ha hecho públicos los resultados de someter la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 2 programas de análisis antiplagio. Asegura que los ha superado sin problemas, con lo que, según el Gobierno, queda demostrada la originalidad del trabajo del presidente. No obstante, los expertos no lo tienen tan claro. En Onda Cero, Lluís Val, responsable de uno de esos programas de software, Turnitin, y Ricardo José Rejas, miembro del Tribunal de Tesis de Sánchez, en Antena 3, han reconocido que estas pruebas pueden no ser concluyentes. Puede ser que un documento tuviera un 10% únicamente de plagio, o Turnitin dijera que únicamente tiene un 10% de similitudes, y estas similitudes en el conjunto del texto no supusieran un gran valor añadido al mismo trabajo, o simplemente se trata de citas mal citadas, valga la redundancia, o de anomalías de estas características. Posibilidad de que se te pase un plagio, pues siempre existe, porque, a ver, un párrafo sin referenciar adecuadamente, pues se puede entender como plagio. Entre tanto, desde la clase empresarial se reclama que los políticos se ocupen de dirigir el país y no de estar en un enfrentamiento continuo, como estamos viendo a cuenta de la tesis de Sánchez o del máster de Casado. Así lo ha asegurado en Radio Nacional el vicepresidente de la COE, Antonio Garamendi. Lo que estamos viendo es un debate que al ciudadano de a pie lo que le tiene es la palabra es perplejo, ¿no? Y digo perplejo porque realmente yo no sé si uno ha hecho un máster, si no ha hecho un máster, si el otro ha hecho una tesis o no la ha hecho. Yo lo que quiero son gobernantes serios que sean capaces de dialogar, que sean capaces de trabajar lo más posible en común, llegar a acuerdos y que nos solucionen los problemas a los españoles. Entonces el debate que está instalado en el Parlamento realmente es un debate totalmente ajeno a las responsabilidades, entre comillas, que debían de tener en este momento en el Parlamento. El candidato a la presidencia de la COE ha sido muy crítico con la política fiscal del Gobierno. Lamenta los globos sonda que ha lanzado desde que llegó al poder y ha insistido en la inseguridad jurídica que suponen las tasas tecnológicas y en que el impuesto a la banca al final lo van a terminar pagando los ciudadanos. Unas iniciativas que, sin embargo, ha defendido en Canal Sur la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estamos hablando de una fiscalidad que nos permita redistribuir la riqueza, proteger a la clase media y a la clase trabajadora, ser capaces de conservar el planeta y todos los impuestos medioambientales, desde los impuestos a los hidrocarburos hasta los demás, están dirigidos a cambiar conductas, no son impuestos recaudatorios, y por otra parte, pues a él le pedimos un valor añadido a determinados sectores, como son el impuesto digital o son las transacciones financieras que fundamentalmente afectan al sector bancario. En el exterior, y a pesar de las últimas palabras de Donald Trump en las que aseguraba que va ganando en la guerra comercial que mantiene con China porque su economía, la de los chinos, está colapsando, las cifras se empeñan en contradecir al presidente de Estados Unidos. La producción industrial ha crecido en China un 6,1%, una décima por encima de lo esperado, mientras que las ventas al por menor han subido un 9%, en este caso 2 décimas por encima de lo que habían previsto los expertos. La información de los mercados en tiempo real. Avances, eso es lo que vemos en la renta variable europea. Vemos al selectivo, al IBEX 35, subir un 0,26% en una jornada en la que vamos a estar pendientes de datos que llegarán a las 11 de la eurozona, costes laborales, balanza comercial y también desde Estados Unidos al filo de las 2:30 de la tarde, datos de ventas minoristas, producción industrial y más tarde inventarios empresariales en la primera economía del mundo y confianza del consumidor en la Universidad de Michigan, datos de los que vamos a estar pendientes aquí. Vemos ahora, sin embargo, cómo el tiempo real lo que marca son esas subidas que mencionábamos del 0,28% para el IBEX hasta 9.355 puntos. Gana un 0,38% el CAC parisino, es la gran bolsa europea que más sube, se coloca en 5.348 puntos. En 12.092 puntos se sitúa el DAX alemán, arriba un 0,30%, un 0,27%, sube el Eurostock hasta 3.342 puntos. Y el alza más discreta es la que se apunta a esta hora a Londres. El FTSE arriba un 0,17%, está en 7.294 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1718 dólares. Una moneda única hace lo propio por 131,08 yenes. Y también en las materias primas vemos subidas en el petróleo, en el de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,54%, se coloca en 78,60 dólares. La otra referencia internacional, el barril de West Texas, gana algo más, un 0,76%, para irse a los 69,11 dólares.
Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. Una persona ha muerto y 12 han resultado heridas como consecuencia de una serie de explosiones de gas que han afectado a 70 edificios de varias localidades al norte de Boston, en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Nos acompaña en el estudio Rosa Oñate, que es óptico optometrista de Óptica Roma, toda su vida prácticamente trabajando como óptico optometrista, y hoy viene a hablarnos pues un poco de las novedades de Óptica Roma, entre otras cosas, como decíamos hace un momento, con esto del inicio del curso escolar. Doña Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Es muy importante esto, ¿verdad? Detectar un problema en la vista y ponerle solución rápidamente. Bueno, por supuesto, y sobre todo a los niños, antes de que tengan ya 3-4 años, si hay algún problema, como por ejemplo es un ojo vago, sí, a los 3-4 años tenemos una solución bárbara, se corrige más del 90%, casi te diría que hasta el 100% si está cogido el problema del ojo vago a los 3 años, por ejemplo. Pero luego resulta que los niños tienen 3, 4, 5, 6 años y resulta que tú les estás viendo que giran la cabeza cuando están escribiendo, que se comen el papel cuando están escribiendo, y vamos a ver qué pasa. No tienen problemas de acomodación, tienen problemas de convergencia que llamamos nosotros, que son muy fáciles de solucionar, y entonces hay que corregirle al niño. De repente llega a mitad de curso y este niño no saca buenas notas. ¿Qué ha pasado y por qué es? Y resulta que al niño le cuesta enfocar, le cuesta converger, y a los 10 minutos de estar leyendo, estar mirando, dice, mira, a la porra, que yo ya no quiero seguir leyendo, ni estudiando, ni nada de nada. Hay que revisar la vista, que no cuesta nada, una vez al año a todos los niños, y sobre todo si hay antecedentes de padres o madres con que son miopes o hipermétropes, que se hereda muchísimo, o el astigmatismo o el ojo vago. Es una cosa que la genética está ahí y desde luego manda muchísimo. Luego, por ejemplo, llegamos ya a los adolescentes, 10, 12, 13 años, empiezan con miopías. Hay gente que empieza antes, a los 5 o 6 años, los miopes fuertes. Sí. Y entonces estos niños, por supuesto, antes de que empiece el curso, hay que revisarles, tienen que llevar las gafas al día, porque no ver bien la pizarra es confundirles muchísimo. Pero sí, perdona. No, perdona, termina. No, dime, perdón. Que quería saber cómo es este examen para un niño de 3, 4 años. ¿Es muy complicado? No es muy complicado. Vamos a ver, con niños de 3, 4 años, a lo mejor es echarle un ciclopléjico, por supuesto, lo tiene que hacer un oftalmólogo y ahí graduarle la vista bien y ya remitirlo al óptico. A partir de los 4 o 5 años, los ópticos optometristas ya estamos capacitados para poder hacer el examen refractivo a los niños. Es muy fácil, es muy sencillo. Hoy tenemos unas máquinas impresionantes. El niño se va a divertir porque lo vamos a hacer ver dibujos y los va a decir fácilmente, y es muy fácil graduar a los niños. Hoy día, de verdad, tienes que ver los gabinetes que tenemos con todas las últimas innovaciones que hay en el mundo de la óptica para hacer unas graduaciones perfectas, unos exámenes refractivos que dices, madre mía, qué bien graduado está. A mí la gente me lo dice, es que esto no me lo han hecho nunca. Digo, aquí te lo hacemos y te vamos a ver exactamente qué tipo de graduación tienes, qué tipo de ametropía, miopía, astigmatismo, hipermetropía, la combinación de las dos cosas, y hay que aconsejar exactamente las gafas que necesita esa persona. Bueno, yo ya te anticipo, Rosa, que me voy a ir a Óptica Roma. No, yo de quiero verdad, que me miréis los ojos, porque, en fin, es un sitio que me merece toda la confianza, que es importantísima. A mí me pasaba de pequeño, que ya era bastante miope cuando era muy pequeñito, y claro, me daba vergüenza reconocer que veía mal. Esto puede parecer una tontería cuando uno es mayor. Claro, dice, ¿pero por qué? Claro, cuando eres pequeñito te da vergüenza lo que tú ves que es diferente y que puede ser un problema. La solución que te daban cuando eras pequeño es, bueno, ponte en primera fila, que así ves bien la pizarra. Claro, en mi caso no, ni en primera fila ni en segunda. Ni en primera fila no veía ni nada, mal. Y benditas gafas diciendo, bueno, he descubierto el mundo. Es que además te da una satisfacción a veces cuando pones las gafas por primera vez al niño y antes de llegar a la puerta de la calle, anda, mira el kiosco del periódico, si veo esto y veo el número del autobús y la sonrisa. Qué bonito. Claro, así que de verdad te da una satisfacción diciendo, anda, ¿cómo veo? Sí. Pero en esto, Rosa, yo creo que es muy importante que le digamos a los padres que tienen que estar especialmente atentos con esto, porque, insisto, si los niños no dicen nada, si por parte de los profesores tampoco han puesto especial cuidado en atender esa cuestión, lo que al final ocurre es que puede venir un fracaso escolar, un problema escolar derivado de no ver bien, ¿no? Efectivamente. Y hoy día, con las lentes que hay, que son súper reducidas, que son orgánicas, que no pesan absolutamente nada, que tienen unos antirreflejantes para ver bien, que encima, fíjate, hoy día los antirreflejantes hasta son buenos. Es que hay gente que dice, yo quiero unas gafas, con lentes neutras, y poner un antirreflejante, porque el antirreflejante, por ejemplo, voy a hablar de la lente Prevencia, te bloquea más del 40 al 50% de la luz azul nociva de los ordenadores, de las tablets, móviles, de los teléfonos móviles,
móviles, que está todo el mundo con el teléfono móvil, los niños sí estudian con la tablet. Entonces te bloquean la luz azul nociva, que es la responsable de la muerte celular de las células de la retina, del cristalino, con lo cual hoy día poner unas lentes a los niños con el tratamiento de prevencia es estar protegiéndoles los ojos. Aparte de que vean bien, les estás protegiendo los ojos. Y es fácil explicarle a un niño pequeño de 3, 4, 5 años que debe llevar las gafas. Bueno, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo manejan? No, es que además les enseña, hay gente que viene así, hay niñas que vienen tristes, pero digo, pero mira, estas qué bonitas, les enseñas las gafas en no sé cuántos colores. Es que a Dios gracias, antiguamente había 4 modelos para niños y hoy día tenemos una gama impresionante en todos los colores, en todas las formas, así, imitando las de los mayores que les encanta. Entonces los niños ya les hace gracia. Hay niños que hasta quieren gafas porque sus amigos las llevan. Están guapísimos. Están guapísimos. Hay algunos que están graciosos como yo, solo que llevan como unos lazos aquí y atrás llevan los cordoncitos también para que se les sujeten. Bueno, es que hay varillas que tú las puedes poner hasta más a cortarla para ajustárselas exactamente al niño. Es muy importante ajustar bien las gafas de los niños, porque los niños son muy chatitos, no tienen nariz. Entonces hay gafas para los bebés que tienen el puente invertido, que llamamos, que parece, dice, ¿cuál es lo de arriba y lo de abajo? Que para nosotros es fácil, para que los niños no miren por encima de las gafas, porque si mira por encima de las gafas no estamos haciendo nada. Entonces, si queremos corregir una aforia, un estrabismo, el niño tiene que ir perfectamente con las gafas perfectamente ajustadas. Entonces, bueno, pues hay que estar en manos de profesionales y que les ajusten bien las gafas y que vean bien los centros. Y por supuesto, dice, bueno, es que el centro óptico es muy importante, es que un niño de tener 4,3 centímetros de distancia interpupilar a tener 4,5, o sea, de 43 milímetros a 47 milímetros, dice, oye, es que es diferente poner el centro óptico en su sitio, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, es que de ver por los laterales de las lentes hay aberraciones. No, la lente siempre tiene que ir bien ajustada y por favor, revísale al niño que lleve las gafas siempre perfectamente limpias también, porque los niños que por ponerlas en agua y de jabón no pasa absolutamente nada. Bueno, hay que decir que además de estos grandes profesionales, Óptica Roma, y esto lo sé por experiencia, ofrece siempre los mejores precios muy ajustados siempre, ¿verdad? Bueno, efectivamente, pero fíjate, yo aparte de yo siempre hablo de calidad. Primero, la mejor lente, la mejor montura, la que mejor se adapta, siempre con una garantía, por supuesto, de adaptación, de que las gafas, por lo que sea, estén mal montadas, que no tiene por qué. Nosotros tenemos unos controles de calidad que las gafas no se avisan al cliente que están hasta que no han pasado 2 controles de calidad, o sea, diciendo, están perfectamente en su sitio. Y por supuesto, ajustamos el precio, siempre hacemos los mejores descuentos y las mejores ofertas para que la gente se cambie de gafas, las lleve al día, vea perfectamente con ellas. Otra cosa que voy a recordar ahora, hablando de niños, es que es muy importante, por ejemplo, un niño que es miope, que sabemos que al año aumenta mucho la miopía cuando están creciendo, cuando están desarrollándose los niños, el ojo también crece, la miopía esa también crece. Con unas lentes de contacto vamos a retener el aumento de la miopía. Entonces, de que aumente una dioptría 1,25 al año a que aumente 0,75 es Pues fíjate la diferencia que es de que empezar con 12 años a ponerte unas lentes de contacto y cuando tengas 17, en vez de tener 6 dioptrías, que tengas 4. El ojo te lo va a agradecer el día de mañana. Tú sabes que una persona miope alta, tenemos problemas en la retina, es un ojo mucho más delicado. Entonces, que los padres no tengan miedo a poner unas lentes de contacto al niño. Va a ver mucho mejor, va a jugar al fútbol en clase, en los recreos muchísimo mejor. Pueden hacer deporte sin ningún problema, con una seguridad gafas tremenda. Que me cargué yo jugando al baloncesto, doña Rosa. Era un auténtico drama familiar, claro. Claro, no me extraña. Hasta que descubrimos las lentillas. Claro, es que y las lentillas tienen otro mundo. ¿Cómo se ve con las lentillas? Pues es como si fueran tus ojos. Es como si fueran tus ojos. No hay distancia entre el ojo y el cristal y por la tanto, lente, y con lo cual estamos viendo todo en su tamaño real. Tú sabes que un miope alto, cuando se pone las gafas, ve todo mucho más pequeño de lo que es. Un hipermétrope se pone gafas y ve todo mucho más grande de lo que es. Entonces, con las lentes de contacto vamos a ver todo en su tamaño real. ¿Cómo se nota que Rosa Oñate es óptico-optometrista? Da gusto escucharla. En mi vida lo he visto de toda la vida. Y es que he estado mucho tiempo metido en el campo de las lentes de contacto, en la graduación de la vista, luego adaptando gafas, monturas, el modelo que le va a esa persona y que vayan guapos, que vayan favorecidos, también es importante. ¿Damos un contacto de Óptica Roma para los oyentes que quieran estar interesados? Pues lo mejor es la página web para que encuentren los 7 centros que tenemos en Madrid, en opticaroma.com. Van a ver cuál es el centro que tiene más cerca de su casa. ¿No? Recordar que somos más de 40, casi 50 ópticos optometristas entre todas las ópticas, con lo cual siempre va a estar atendido por profesionales y eso es muy importante también, que te coja un profesional desde el momento que llegas y que te entregue las gafas el mismo profesional para ver cómo ves, cómo están ajustadas y cómo te vas de contento con las gafas.
Pues Rosa Oñate, otro día hablaremos, si le parece, de otros productos que también comercializa Óptica Roma y que son de la misma calidad, de una altísima calidad, si le parece. Efectivamente, por supuesto, aquí estaré. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Las 10:26. Qué canción tan bonita. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, Rafael, un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Sí, ahí está Jorge Negrete con esta poesía y el canto más típico que yo he oído para una serenata al pie de un balcón a la persona que se quiere, ¿no? O que cumple años. O que cumple años. Este es el cumpleaños para cantar la serenata a eso de las 12 de la noche. Creo que te la pusieron hace poco, Andrea, ¿no? Sí, Albert, en casa acostumbra mi padre a ponernos esta canción el día de nuestro cumpleaños. ¿El tuyo fue cuándo? El lunes. El lunes, ya la felicitamos en su día, Andrea Valencia, pero hoy también de alguna forma te dedicamos esta canción. Muchas gracias. Andrea, sobre todo porque ha habido un individuo que se ha puesto a hablar de Colombia de una forma poco cuidadosa, ¿no? Andrea, ¿qué ha pasado? Sí, Rafa, bastante fuerte. Unas declaraciones del periodista Negre. Javier Negre, exacto. Está construyendo un guión y estuve en Colombia investigando porque en este guión hay nexos de la historia que quiere hacer, hay nexos del narcotráfico con Colombia. Visitó Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Y al regresar, en una entrevista en la emisora COPE con Carlos Herrera, ha dicho que el 80% de las mujeres colombianas son prostitutas, que es un país lleno de narcoviolencia, y otra cantidad de afirmaciones que la verdad han causado mucha indignación en nuestro país, Albert. Además que me parece muy fuerte que se generalice y que arroje cifras cuando no hay un estudio comprobado que pueda demostrar lo que está diciendo. Habla de que en la Plaza del Reloj en Cartagena, un día a las 6, 7 de la tarde, había más de 300, 400 prostitutas, que a mí me parece una cifra exageradamente alta. Albert, ¿ha visto algo de esto? Sí, y yo sí quiero decir algo más que me parece como colombiano. Me parece que este señor está no solamente equivocado, que parece que fue a otro país. Y lo que más duele es que sea un español, porque yo tengo nacionalidad española, y me duele que un individuo de estos, un periodista, no sé si es periodista o es escritor, pero vaya y haga una información tan mala, que para los colombianos deben estar riéndose y burlándose de que este hombre no nos visitó. Este hombre no fue a Colombia, este hombre no sabemos a qué prostíbulo se metió y está hablando de Colombia, porque en Colombia la prostitución, si aquí hay censadas 300.000 prostitutas, en Colombia es que la prostitución allí no funciona porque allí hay mucho cariño y allí se maneja mucho el sentido de la moral, se tienen unos principios morales muy grandes. Y la prostitución me parece que no, y además que 300 prostitutas en Cartagena, yo lo que creo fue que vio un desfile de mujeres haciendo alguna protesta y las confundió con prostitutas como siempre. Es que para ver tantas reunidas en un solo lugar. No, es que nunca en ningún país del mundo, por eso pienso que todo está desfigurado en este hombre, y me parece que este hombre deberíamos declararlo ya los colombianos como persona no deseable. Es que Albert también decía que en Colombia o la publicidad que está tratando de hacer el gobierno para que extranjeros visiten el país está completamente alejada de la realidad. Cuando yo este verano he hablado con un par de amigos y me preguntaban por Colombia y me decían, es que conozco mucha gente que está en Colombia o que quiere ir o que fue. Colombia está de moda, me decía. Entonces no entiendo ese periodista cómo afirma que la publicidad que hace nuestro gobierno está tan alejada, el gobierno colombiano está tan alejada de la realidad. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ustedes saben que tanto mi querido hermano Albert Ronald Morales como mi queridísima Andrea Valencia, los dos son colombianos. Yo soy español y voy a hacer un comentario porque tenemos que ir a pausa y luego damos la receta. Voy a decir solamente dos cosas. Como dijo en su día el gran Vicente del Bosque, el que es gilipollas español es gilipollas español.
Lo dijo Vicente del Bosque y yo lo firmo también. Es decir, que si eres tonto, y en realidad da lo mismo donde hayas nacido, eres tonto. Y la siguiente cosa. Vamos a ver, tú puedes dar las opiniones que quieras sobre una visita que has hecho a un país. Y sobre tus apreciaciones subjetivas, nada que decir. Te lo parece a ti, es tu opinión, por tanto, absolutamente respetable. Pero primero, Colombia no es un narcoestado. No lo es, Javier Negre. No es un narcoestado. Te pongas como te pongas. Que te guste más o menos es otra cosa. Que las señoras te parezcan esto o lo otro es tu apreciación subjetiva. Pero Colombia no es un narcoestado. Y cuando dices, como estoy leyendo textualmente, la realidad actual es bastante preocupante y nada tiene que ver con los anuncios turísticos que nos hacen desde el gobierno de Colombia, esto también es mentira. También es falso, Javier Negre, porque Colombia es un país absolutamente maravilloso. Por tanto, los anuncios turísticos que se hacen corresponden con la realidad. Naturalmente que sí. Por tanto, hay que informarse mejor o hay que contar mejor lo que uno ha visto, que para eso eres periodista. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece. Andrea, Albert, son las 10:33 y enseguida vamos con la recetita del día. Buenos días, España. ¿Les suena la frase "somos lo que comemos"? Hoy les hablamos del único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón, el queso Lodin. Ha revolucionado el mercado logrando que sus cabras produzcan una leche fuente natural de antioxidantes, de selenio natural y con altos niveles de omega 3 de forma completamente natural y sin ser añadidos. Todo gracias a una alimentación animal patentada a base de pasto y semillas naturales seleccionadas. Y es que para queso Lodin lo importante es cuidar todo desde el primer momento. Es un auténtico queso 100% leche de cabra, muy suave y cremosa, que puede disfrutar toda la familia y que además puede llegar a mejorar el perfil cardiovascular. De venta en supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Carrefour. Queso Lodin, de lo natural a la comida real. Bueno, pues le dedicamos esta canción con todo afecto a Javier Negre. Compañero? Tenemos que ser un poquito más ecuánimes y no hacer daño a los demás de manera gratuita. Pero en fin, nosotros a lo serio y a lo que importa de verdad. Vamos con la receta, ¿te parece, Albert? Me parece estupendo y dejemos a una persona que no fue a nuestro país, eso está claro. Vamos a dar hoy, este es uno de mis platos favoritos de siempre. Me van a decir algunos oyentes que ya hemos dado la receta. Es verdad, la hemos dado. Pero hoy tengo que repetir, porque es que me encanta este plato y ahora que viene el fin de semana y se tiene un poquito más de tiempo, atención, amigos. A ver. Vamos a comer un arroz con bacalao. Ah, qué bueno. Me avisa Joaquín Fernández que esto es autoplagio. A ver si nos van a poner por ahí algo. Bueno, nos plagiamos a nosotros mismos con este arroz con bacalao. Sí, señor. Vamos a necesitar para 4 personas, hoy sí, Albert, 400 gramos de arroz basmati. Eso sí, muy bien. Vamos a utilizar unas colas de bacalao seco desalado. ¿Tenéis bacalao vegetariano o vegano? No. Todavía no. Este plato sí nos tocaría hacerlo con unos lomitos vegetarianos de pescado que tenemos y quedaría de pronto igual. Claro. Vamos a usar unos dientes de ajo, una cebolleta, un poquito de pimiento rojo, 2 pimientos choriceros, harina, agua, aceite de oliva virgen extra, una guindilla cayena, Albert. Muy bien. Un poquito de pimentón, dulce o picante, cada uno como quiera, sal y perejil fresco. Ponemos agua a calentar en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir agregamos el tallo de la cebolleta, un poco de perejil, las colas del bacalao. Cuando vuelva a hervir el agua, retiramos el pescado y desmigamos. Colamos, reservamos el caldo, enjugamos un poquito ese plato, lo vamos a reservar, picamos los ajos, la cebolleta, el pimiento rojo, lo ponemos a pochar, remojamos ahí los pimientos choriceros en un bol con agua caliente, sacamos la carne de los pimientos, la picamos finamente y agregamos a la cazuela. Añadimos la guindilla cayena y el pimentón, rehogamos un poquito, incorporamos el caldo, 3 partes de caldo por cada una de arroz, el arroz y el bacalao sin la piel. Ponemos a punto de sal, cocinamos 18-20 minutos, cubrimos con un paño limpio y seco, dejamos reposar y le ponemos el perejil picadito por encima. ¿Qué te parece, Albert, este delicioso arroz? Pues fíjate que es un arroz sencillísimo para hacer y lo más increíble es el aroma que tiene este arroz. Claro. Imagino que la pinta también debe ser una tremenda. Pinta
tremenda. Ahora, desde el punto de vista nutricional, se las trae también, porque fíjate, el bacalao tiene un 24% de proteína, con proteína esencial. El arroz tiene un 9%, el basmati que le has puesto, y ahí pues las cifras se suben y estamos súper sobrados, como se dice popularmente, de proteína. Luego la fibra que tiene es una fibra más o menos buena, es un plato que tiene fibra, tiene vitaminas, no muchas, o no todas, porque sí tiene muchas, pero no todas. Sales minerales, pues también las tiene, oligoelementos también tiene micronutrientes, también tiene fitoquímicos y tiene antioxidante. Y es un plato que se lo puede tomar uno al mediodía y, Andrea, en la noche. Ahora que hay esa preocupación de tomar comida suave para que los niños y los adultos que se van sin tomar desayuno, pues hagan una cena suave para que al otro día haya hambre y se disfrute este arroz que a mí me parece que es súper sencillo y además otra cosa, económico. Totalmente. Es un plato económico. Vamos a dar un teléfono para más información, si te parece. Claro que sí, y dale a la gente pues que la nutrición los platos están en la sencillez, como este plato y como los que hemos dado esta semana. Así es que el teléfono es el 91 619 5414, 91 619, y espero que pasen un fin de semana bien, pero bien nutridos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Son las 10:42. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, si te parece, Joaquín, y vamos ya, sin más dilación, con Fernando Tomás, nuestro buen amigo de Viajes El Corte Inglés. 10:45, bueno, ya lo saben ustedes, Fernando Tomás, aparte de buen amigo, es director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, además me has dejado un buen sabor de boca. Seguro que la tesis esa sobre el arroz con bacalao la tienes en Teseo, colgada, ¿no? Sí, luego me la volcaré. Luego te la bajas. Luego me la bajo. Bueno, me encanta a mí la expresión seniors de espíritu joven. Es que me parece muy acertada la expresión. Sí. Vamos a hablar de viajes, pero no de viajes en genérico, sino en concreto de los de ese colectivo, el de mayores de 60 años, de expertos viajeros que tienen la suerte de poder viajar en cualquier época del año y no solo en las épocas de vacaciones, digamos, tradicionales. Un lujo, desde luego, para cualquiera. Y sabemos que en Viajes del Corte Inglés sois auténticos expertos en diseñar viajes especiales para este colectivo y estáis realizando una campaña dirigida a ellos. Nos gustaría hacerte algunas preguntas, Fernando. ¿Qué programas y qué destinos estáis promocionando sobre todo? Bueno, hablando de senior de espíritu joven, aquí tienes uno. Claro. Yo ya supero los 60 años con creces y tengo ese espíritu joven, esas ganas de viajar. Y aunque tú estabas hablando de disponer de tiempo libre, depende, porque hay muchos senior, personas que nos estarán oyendo, con más de 60 años, que están activos laboralmente, aunque son ejecutivos, empresarios o cualquier actividad, pero pueden, digamos, administrarse mejor su tiempo y aún así, sin estar jubilados, pues para beneficiarse de estos precios. Porque tú imagínate mi caso, ¿eh? Yo ya paso los 60 años y me podía ir a un programa normal nuestro de la programación, pero si tengo unas ventajas especiales, me voy a hacer con estos programas. Hablarte de 4 productos. El primer producto, que es el más extenso en cuanto a los destinos que se contemplan en él. Aquí tienes un folleto de 100 páginas que está realizado con Club de Vacaciones. Club de Vacaciones es el único tour operador español, mayorista, especializado en turismo para senior. Y, mira qué casualidad, pertenece al grupo de Viajes El Corte Inglés. Desde hace tiempo nosotros, como bien decías, hemos trabajado mucho el colectivo senior, porque bueno, pues hay un envejecimiento general de la población, pero es un colectivo que confluye en una serie de circunstancias en el cual nos hace crear producto. Además, el producto de Club de Vacaciones tiene un tema importante que es acción social. Eso significa que por cada plaza vendida, €1 se destina a una actividad de acción social. El año pasado se dieron smartphones y tablets y audífonos adaptados para personas con discapacidad. Hicimos un viaje muy bonito, Rafa, ahora te va a gustar. Se llama El Viaje de tu Vida. ¿Y por qué El Viaje de tu Vida? Mira, hubo una serie de como 50 personas
que no habían viajado en su vida, que se seleccionaron por una serie de instituciones relacionadas con el mundo del mayor, que vivían en residencias, que por circunstancias en su vida no habían podido tener un viaje, por circunstancias económicas, personales y tal. Entonces le llevamos a la comunidad de Cantabria y allí disfrutaron un viaje de 7 días maravilloso. El destino no podía ser más para disfrutar. Le recibió además el presidente Revilla, con lo cual lo pasaron muy agradable y tal. Ese es uno de los productos. El otro producto, antes hablábamos fuera de micrófono sobre los cruceros. Los cruceros es un producto de mayor demanda y de mayor incremento de tasa turística. Como tal, Experto Viajero más 60, este programa es de Viajes El Corte Inglés y tiene tanto cruceros marítimos como cruceros fluviales. Pero te puedes encontrar maravillosas sorpresas, hablando, por ejemplo, un crucero de 8 días, 7 noches por el Mediterráneo, en pensión completa, con todo incluido. Pues, ¿qué te parece? Desde 297 euros. Es increíble. En diciembre, ¿eh? O sea, que impresionante. Es impresionante porque te sale más económico irte de crucero que quedarte en casa. Desde luego. Tú, Andrea, tú todavía no tienes la edad de los 60 años. Antes me hablabas de que te vas a hacer un crucero. Se va además con vosotros, ¿eh? Se va con el Corte Inglés. Ah, mira, qué bien. Eso es bueno, es que sabes elegir y demás. Seguro que te tratamos bien y si no me lo dices. No. Luego, Rafa, la atención. hay otro producto que es este que tengo en mi mano. Se llama Turismo Social y el programa lo hemos denominado Selección de Destinos Eco. Y no es eco de ecológico o de ecosostenible, es eco de económico. Qué bien. Y aquí los productos son sobre todo circuitos por España y Portugal, por pueblos andaluces, por Portugal, por Italia. Hay un circuito por la Toscana maravilloso. Tenemos un producto que son los mercadillos navideños, tanto en Praga como en Bulgaria o por el Rin, que son muy demandados y a los seniors nos gusta la Navidad. ¿Qué vamos a hacerle? Claro, una tradición. Y luego, por ejemplo, el turismo de salud o de prevención. Hay un programa en un balneario de Ourense que 5 noches con 10 tratamientos incluidos, pensión completa, con agua y vino en las comunidades, desde solamente 13 euros. Y luego, Rafa, el último producto que hoy justamente 14 empieza la venta, la venta del inserso. Inserso, Viajes es El Corte Inglés, es agencia acreditada para la venta del inserso, y aquellas personas que ya tienen su acreditación, que ya tienen la confirmación del inserso para poder viajar, a partir de hoy pueden hacer su reserva en Viajes El Corte Inglés, en el caso de que sean de determinadas comunidades, porque desde el 14 al 20 se va abriendo la venta por comunidades autónomas. Hay que estar atento a eso y en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés se puede hacer la reserva del inserso. Qué bien. Suele decirse, como frase hecha, eso de sale más barato viajar que quedarse en casa, pero es que en este caso yo creo que es así, Fernando. O sea, unos precios increíbles. Sí, ¿no? Y no es que sean precios, digamos, financiados o precios como... O sea, que elijamos hoteles diferentes a los que tenemos en nuestra programación. No. Viajes del Corte Inglés lo único que hace es que con los distintos proveedores de servicios, lo que hace es que negocia tarifas especiales para este colectivo senior. Muy bien. Hay que se ajustan mucho los márgenes y sobre todo se cuida mucho el valor añadido que tenga el viaje. Es decir, que al senior nos gusta que nos den todo hecho y que cuando un viaje se haga en un circuito lleve las comidas, los restaurantes, que por ejemplo el simple hecho ese que te decía de tener el agua y el vino y el café incluidos en las comidas, pues te hace despreocuparte un poco de todo, y sobre todo que luego en destino tengas actividades, que tengas excursiones, que tengas atenciones, no solamente si van a un sitio de playa o a un balneario es que hacer tumbing, sino que también, aparte de hacer tumbing, puedes hacer otro tipo de actividad. Los precios, francamente, son extraordinarios. Yo aconsejo a cualquiera de tus oyentes a que acudan a Viajes del Corte Inglés a pedir cualquiera de estos catálogos y se van a sorprender de los precios, porque hay que decir que no somos más caros, somos diferentes, pero los precios son muy, muy competitivos. Para informarse lo mejor es eso, ¿no? Yo siempre recomiendo, todos estos catálogos están colgados en nuestra página web y además hoy constantemente en estos días, durante este mes y parte del mes que viene, los periódicos están saliendo constantemente ofertas como tal, pero yo siempre recomiendo ir a Viajes del Corte Inglés, porque a lo mejor tú tienes la idea de irte a ese fabuloso balneario en Ourense
y puedes terminar perfectamente haciendo un circuito por Argentina, haciendo el circuito cruce andino, que además visitar Argentina y Chile, o Israel, que es un destino muy demandado hoy día y que te da muchas satisfacciones para aquellos que tenemos fe. La verdad es que los viajeros de más de 60 años, estos seniors de espíritu joven, tienen la oportunidad de vivir grandes experiencias a los mejores precios, lo han oído, con ventajas a la hora de pagar y siempre, siempre con la garantía y confianza que tiene viajar con Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros de más de 60 años. Fernando Tomás, como siempre, ha sido un placer. Un placer. Aquí. Y me permite solamente una cosita, es que se me ha pasado y es importante. En estos programas no hace falta que las personas que viajen los dos tengan 60 años. Con que uno tenga 60 años les cubre a los dos. Es decir, porque en las parejas no siempre es la misma edad. Y además se están produciendo mucho los viajes de abuelos con nietos. Qué bien. Y con hijos. Eso, a mí me hubiera gustado eso. Muchas gracias. Otra ventaja más para llamar. Gracias, Fernando. Enhorabuena. Son las 10:54. Teatro y espectáculos. Con José Luis Jiménez. Maestro José Luis Jiménez, buenos días. Buenos días, a la paz de Dios. Bueno, José, pues, tenemos que ir al Teatro del Canal, ¿no? Hay que ir al Teatro del Canal, ver Lehmann Trilogy, que dura más de 3 horas, con 2 descansos, pero merece mucho la pena. Sí. El texto es fantástico, del italiano Stefano Massini, que a sus 43 años dirige el Teatro Piccolo de Milán. Ha hecho un texto fantástico y Sergio Pérez Mencheta lo ha convertido en un musical. ¿Podemos escuchar un poco de música para ambientarnos? Vamos con ello. Se me van un poco los pies, José Luis. Bueno, esto es música hebrea. Sí. Que además es fenomenal y además que se canta en directo, porque estamos hablando de los Lehmann, que mañana se cumplen los 15 años, los 10 años del gran derrumbe de los Lehman Brothers, aquello que causó. Sí. Aquí lo que hace Stefano Massini no entra en esa historia, sino habla la historia de los hermanos Lehmann, que llegaron en 1844 procedente de Baviera a Estados Unidos, y hasta que murió el último en 1969 desarrolla todo, digamos todo el gran ciclo que llevan, donde desde que prácticamente quedan Hollywood, hicieron grandísimas corporaciones, etcétera, etcétera. Y además también nos permite saber cómo se desarrolló parte de la historia de Estados Unidos. Y hay que decir que Massini es fantástico en el sentido porque se centra justamente en los hermanos tal como lo hicieron. No hace demagogias baratas, y además hay que decir otra cosa, que cuando murió en 1969 se acabó la saga, y cuando en 1980 ya vendieron la saga a American Express, por lo tanto cuando la gran debacle ya no era. Por lo tanto asistimos a un espectáculo con 6 actores fantásticos, son actores, músicos, cantan, ya digo, 3 horas. El primer acto es un poquito más, desde mi punto de vista, más prolijo y tal, te pasa un segundo estupendo y un tercero fenomenal, y yo creo que merece, no tenemos tiempo, pero merece muchísimo la pena, ya saben. Muy bien. 3 horas con 2 descansos, pero se lo pueden pasar estupendamente bien, y por ejemplo pueden escuchar música como eso que estamos oyendo. Muchas gracias, maestro, feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo. Escuchamos con atención las noticias de las 11 y luego, ya lo saben, 1 hora dedicada a la salud natural con el doctor Márquez, y 2 teléfonos, 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Moncloa asegura que la tesis de Pedro Sánchez es original. Dice que le ha pasado 2 software antiplagio y que el resultado es el correcto. Sin embargo, esto no asegura que no se haya copiado, tal y como reconoce el responsable en España de Turnitin, uno de esos software. Lluís Val lo ha dicho en Onda Cero. Puede ser que un documento tuviera un 10% únicamente de plagio, o Turnitin dijera que únicamente tiene un 10% de similitudes, y estas similitudes en el conjunto del texto no supusieran un gran valor añadido al mismo trabajo, o simplemente se trata de citas mal citadas, valga la redundancia, o de anomalías de estas características. Y por otro lado, otro documento que únicamente tuviera un 7 o un 8, a lo mejor estamos hablando de un 7 o un 8 que corresponde pues a la conclusión final del trabajo o a las conclusiones finales, y que el peso intrínseco dentro del valor del mismo documento es muy importante.
Eso en la parte de los técnicos, de los expertos, pero los políticos siguen hablando de este asunto. Ciudadanos insiste, entre tanto, en la necesidad de demostrar sin asomo de duda la originalidad del trabajo. Lo ha pedido una vez más en Televisión Española Toni Roldán. Si hay dudas serias de que pueda haber copiado y cogido trozos de otros autores, robar la propiedad intelectual de unos creadores original, que es a lo que se dedica la investigación, es crear investigación original. Y tenemos pues ahora evidencias periodísticas, ¿no?, de que hubo algunos recortes de otros papers o investigaciones publicadas en el pasado. Veremos a ver qué más hay. Yo creo que está bien que esté disponible para que pueda analizarse por los medios. Y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, en Radio 4, ha insistido en la línea que marca Génova. El presidente tiene que dar explicaciones más allá de hacer pública su tesis. Por tanto, aquello que Pedro Sánchez siempre reclamó desde la oposición al Gobierno de España, que siempre fuéramos transparentes, pues ahora le exigimos que sea transparente, que no tenga miedo. Si realmente no hay ninguna duda de su tesis doctoral, hoy tiene una oportunidad magnífica al salir del Consejo de Ministros en rueda de prensa y que explique ante todos los españoles y que no nos deje ninguna duda sobre su tesis doctoral. Otro problema para el Gobierno puede venir en torno a la exhumación de Franco. El presidente de su fundación, Juan Chicharro, ha asegurado que no se va a llevar a cabo esa exhumación a pesar de que el Congreso la haya avalado, haya aprobado el decreto ley que en su inicio comenzó el Gobierno para dar con la exhumación de Francisco Franco. Dice Chicharro, dice el presidente de la fundación, que es posible que todo este asunto termine en los tribunales, en un contencioso administrativo. Y por otro lado, hablamos de economía porque el Banco de Francia ha revisado ligeramente a la baja sus proyecciones de crecimiento económico, tanto para este año como para el próximo. Las ha dejado en el 1,6% en ambos casos. Respecto de España y de su evolución económica, desde la COE, su vicepresidente Antonio Garamendi en las mañanas ha explicado cuáles son, en su opinión, los riesgos a los que nos enfrentamos. Y vamos a crecer por encima de la Unión Europea y tenemos talento y aquí hay unas empresas espectaculares. Y el gran milagro español es que hemos pasado del 20 al 33% de las exportaciones. Hemos pasado de 50.000 a 150.000 las empresas que exportan. El riesgo es que lo que no podemos hacer ahora, en momentos donde tenemos que ver cómo se llevan las cosas, nos gastemos lo que no tenemos. Ese es el riesgo. Es decir, ahora lo que hay que tener es la responsabilidad de hacer una gestión eficaz del Estado. Y si es así, España no tiene absolutamente ningún problema. La información de los mercados en tiempo real. Subidas en la renta variable europea, el IBEX gana a esta hora un 0,23%. Hemos conocido la balanza comercial en la zona euro, 17.600 millones de euros en julio. El consenso hablaba de 18.000 y el índice de costes laborales en la zona euro en el segundo trimestre está en el 2,2% frente al 2,1% anterior. Vamos a mirar desde la primera economía del mundo cuestiones como la producción industrial, las ventas minoristas, los inventarios empresariales y la confianza del consumidor. Todo ello será más tarde. El IBEX ahora gana, lo hace un 0,23%. Está en 9.350 puntos, arriba un 0,36 el CAC, hasta 5.347 puntos. El DAX alemán en 12.103 gana un 0,40% y un 0,27 repunta el Eurostock, se coloca en 3.342 puntos. Subida discreta a la que se apunta a esta hora la bolsa londinense, apenas el FTSE gana un 0,12% hasta 7.290 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1706 dólares y por 130,93 yenes. Y en las materias primas, el barril de Brent casi plano, abajo 8 centésimas en 78,12 dólares. El West Texas gana un 0,15 hasta 68,69 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.